Muy buenas, señores, señoras, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, Jack? Muy buenas. Eh, bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias sobre todo por la paciencia, pero a ver, vuelvo a repetir, contestaré los comentarios en el momento que pueda. Ahora mismo la cosa está como un poco complicada porque no me da tiempo, pero cuando pueda voy contestando, ya lo sabéis. O sea que no entres en pánico, que voy contestando. Y sí, efectivamente ya lo dije y está sucediendo. Todo lo que es el tema de Versace y Prada está sucediendo poco a poco. Entiendo que están dando las noticias con cuentagotas, que de momento también con respecto a lo que es la compraventa todavía no se ha producido, pero para que se produzca se tiene que notar por parte de Tapestry, los propietarios de Versace y de Jimmy Choo, porque no solamente van por Versace, sino que también quieren comprar Jimmy Choo. Lo que quieren hacer es tener esos conatos de deferencias, o tener las deferencias con respecto a Prada, para ver o demostrar que todo está en sintonía. Y yo sé que todo esto que se está produciendo ahora mismo en la firma viene precisamente pues por todo esto, porque están las conversaciones súper avanzadas, porque han decidido ya darlo todo desde un principio y empezar a tocar temas que son puntillosos dentro de Versace, como efectivamente es la presencia de Donatella. Donatella, ya lo sabe Jack, que lo he puesto aquí, suponía decirlo abiertamente, un estorbo, y había que quitársela, a pesar de la enorme labor que ha hecho durante todos estos años, cuidado, pero sí que de cara a la nueva dirección, a toda la nueva ejecutiva, toda la nueva configuración de marca que están haciendo, molestaba. Y lo que estaba claro es que iban a quitársela de en medio. Y mirar que lo dije ya con semanas de antelación cuando surgió todo esto. Incluso antes ya lo estaba diciendo, que Donatella tenía que dejarse ya el trabajo, que ya es una persona que es mayor pero está capacitadísima, pero no. Había que cambiar de aires y de hecho hoy, no sé si ha sido ayer salió la noticia de que Donatella iba a pasar a un segundo o tercer plano, en el cual se quedaba como embajadora, que es lo que dije tal cual, dentro de Versace, y para lo que es toda la parte de dirección artístico-creativa se lo iban a dar a Darío Vitale. Darío Vitale, que forma parte, entre comillas, forma parte del grupo Prada, porque trabaja para la división de Miu Miu. Entonces, ¿qué han hecho? Estos son conversaciones. Él no se iba a dejar su dirección en Miu Miu para irse, porque además él lo que llevaba dentro de Miu Miu es toda la línea juvenil. Pero de todas formas estaba claro que cómo se va a dejar Miu Miu Prada para irse con Versace, sabiendo que además Prada está detrás de Versace justo ahora, está detrás de Versace y está detrás de Jimmy Choo. O sea, es que es una cosa que es un poco como el círculo infinito, que la pescadilla se va mordiendo la cola, que no tiene ningún sentido, pero es que el sentido está en notar esas o hacer esas aproximaciones poquito a poco, de una forma paulatina, también para que el público no se lleve a escándalo y que digan, no, se han quitado Donatella de golpe. No es lo mismo que la empresa que vende Versace retire a Donatella o ponga a Donatella como embajadora o el gran icono dentro de la firma, que llegue Prada y diga, Donatella fuera, ahí te quedas tú en una esquina. Claro, es que no tiene sentido. O sea, que se lo coma el marrón, porque esto es un marrón, no deja de ser un marrón. Prada, no es estético. Entonces, a Tapestry,
que no deja de ser una empresa de fondos de inversiones, etcétera, etcétera, se la trae al pairo la imagen que puedan tener y han asumido el riesgo de, bueno, que no es ningún riesgo, de retirar a Donatella a un segundo plano, que lleve todo lo que es la fundación, todo lo que son, pues eso, la parte más, pues más apartada, de del tema de la dirección artístico-creativa, que no va a dejarlo, porque evidentemente no lo va a dejar. Pues si no lo ha dejado Carolina Herrera, que a pesar de estar retirada, pues de vez en cuando mete la nariz en algo, porque sí, porque está bien que de vez en cuando aparezcan en algo o hagan alguna colaboración, pero de vez en cuando, no siempre. Entonces, pues están ahí, son los embajadores de la firma, claro, como los grandes iconos de la firma deben de estar ahí, pues le pasa a Jean-Paul Gaultier, pero Prada se ha quitado el enorme marrón de que sí, realmente, cuidado, se produce este cambio de propietarios, no comerse el marrón de tener que retirar a Donatella. Es que está más claro que el agua. ¿Y qué hacen además? Pues estos son por conversaciones, han metido a Darío aquí dentro y se lo han llevado a la dirección artístico-creativa de Versace. Sí que ahora mismo Darío está dentro de Tapestry. Ay, de Tapestry, se me está yendo, de Capri. Es que como tengo las dos, se me van. Capri Holdings. Los dueños de Versace son Capri Holdings. Es que siempre al final estoy bailando con estas dos, con sus fusiones y sus historias. Capri, siempre Capri. Vale, pues Capri ha cogido a Darío Vitale y se lo ha llevado para allá. Pero ¿cómo va a elegir a Darío Vitale porque a él le da la gana? No le da la gana. Es que esto ya está en conversaciones y han dicho, a Darío Vitale lo queremos en Versace. Eso ha sido desde Prada. Y ya está. La Miucci ha dicho, Darío allá. Y que se encargue Darío de esto. Punto. Y Donatella que se dedique a sus viajes, a sus alfombras y a sus cosas. Y chimpún. Que es que es así. Es que no hay otra historia al respecto de todo esto. O sea, no hay que darle tampoco muchas más vueltas. Claro, ahora también, hoy sale... Es que por eso digo, está todo súper cerrado ya. Aunque pueda parecer que no, está todo muy cerrado. Faltaría... Ahora, vamos a ver. Todo se puede quebrar en el último momento y no nos enteraríamos y las conversaciones y todo se puede ir al traste. Pero estos movimientos ya están hechos. De todas formas, también os digo una cosa. O sea, si no compran... si no compra Prada, va a comprar la abuelita malvada de Louis Vuitton. Arnaud se va a ir con esto. O sea, y no se lo va a pensar dos veces. Hoy también, fecha 14 de marzo, se publica que el CEO de Prada, el machote de la firma, ha presuntamente, fuentes Reuters, ha volado a Nueva York para cerrar la oferta de Versace. A ver, aquí hay cosas que descolocan, evidentemente. Reuters es súper fiable, pero escucharme una cosa, ¿cómo puedes hacer semejante movimiento que canta como una rana? Porque este movimiento de verdad podría irse al traste, pero es que canta como una rana. Nadie va a decir, venga, Darío Vitale que se vaya a Versace. ¿Y Darío de dónde viene? Darío forma parte y está contratado por Prada, sí, Miu Miu, que es la empresa juvenil de Prada. Pero vamos a ver, ¿es que estamos locos o qué? O sea, ¿cómo nos comemos esto? Me voy a ir con Capri Holdings, allí con los Versace, y se deja Prada cuando sabemos también de que están en conversaciones para la compraventa. Y que además han hecho lo que yo ya dije que tenían que hacer, que era retirar a Donatella a un segundo plano de embajadora. Y están haciendo estas cosas, pero yo creo que ahora mismo lo que están haciendo es preparando el terreno, que todo está súper cerrado. De todas formas, hoy en Reuters sí que han dicho que Andrea Guerra, que es el cipotaco de Prada, ha hecho un viaje a Nueva York que está sin confirmar, pero sí que aparece en Reuters. Y
supuestamente también ha ido acompañado de Lorenzo Bertelli, hijo de los principales accionistas, es decir, de Miuccia y Patrizio Bertelli, que es el director de marketing de Prada. A mí me parece que todo esto ya está hiper mega cerrado. La sensación que tengo es que está todo cerrado y están quitándose de en medio las cosas que les pueden resultar más incómodas. Y la cosa más incómoda se llama Donatella. Es que es así. Es que a nadie en su sano juicio se le ocurriría coger y decir: pues me voy a traer a este chaval que está en Miu aquí, a Versace, porque Capri lo vale. Y él va a hacer caso, porque fíjate, es que es Versace. No. Él ha hecho caso a su jefa y a su jefe, y que han sido los que les ha dicho: nene, te vas a encargar de Versace. Esto está cerrado. Ahora, como no sabemos si está cerrado o no, tenemos que ser cautos. Pero todo esto echa un tufo a que está cerrado ya desde hace por lo menos una semana. Mínimo. Porque a Donatella no se la quitan de medio tan fácil, ¿eh? Cuidado, que eso también son conversaciones. ¿O es que os pensáis que a ella no le van a pagar o le dejar de pagar? Ella va a seguir cobrando. Y una pasta, además. Aquí hay que dejarlo todo súper mega amarrado. Esto lleva ya cocinándose meses. Claro, tantos meses como que al final, pues yo lo estuve diciendo y comentando. Pero esto lleva meses en la cocina. Y ahora están habiendo estos movimientos que son sumamente extraños y que no se entienden, no se pueden entender. Yo no los consigo entender, a no ser que haya sido ya de facto que la compra se ha ejecutado y que simplemente lo que están haciendo es colocando las piezas del ajedrez donde corresponde para que cuando llegue Prada esté todo en su sitio, en su lugar y tal y como ellos quieren que esté para hacer la compraventa. Esto es como quien va a comprar una casa y dice: ay, no me gusta como este lavabo, te lo cojo y te compro la casa si me cambias esto. Y ya entras en negociaciones para decir: bueno, pues te cojo, te cambio la cocina, no te cambio la cocina, te cojo y te hago algo más barato, negociar. Y yo creo que esto es: tú quieres la casa, yo te arreglo la casa por dentro como tú la quieres y me la compras. Ahora hace falta saber que todo esté acorde a como Prada quiere que esté y entonces la compren. Pero esto es... yo creo que está clarísimo. Yo creo que esto está clarísimo. Clarísimo. Quien lo quiera entender bien, quien no... pero vamos, es que nada más lejos de la realidad que no se haya producido ya la compraventa. Y si no se ha producido porque falta la firma... si no se ha producido porque falta la firma... estoy hablando de Versace, que cuidado porque ellos también están interesados en Jimmy Choo. O sea, ojito. La cifra que se está barajando está entre unos 1.600 millones de euros, aproximadamente. Pero que solamente para Versace. La cifra de Jimmy Choo se desconoce porque no le están haciendo desde las... está considerada una muy buena firma y todo lo que tú quieras y muy famosa por los zapatos, etcétera, etcétera, bla, 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 pero no es lo mismo que un Versace, ni vamos, es que ni por asomo. Entonces, a tener muy, muy en cuenta qué está pasando aquí. Y lo que está pasando aquí es directamente, pues lo que ya os comenté: Donatella fuera no, pero sí de embajadora, como Carolina Herrera o Jean-Paul Gaultier, colaboraciones puntuales y con las mismas, señores míos, venga, ala, ya está toda la casita como queremos que esté, me la compras. Y yo te la vendo. Y punto. No es otra cosa. Os leo. Hola Denise, muy buenas noches. Soren Guapetón, ¿qué tal? Buenas noches. Me acaban de regalar tu libro. Aprovecho para preguntarte a qué te refieres cuando dices wok. Pues hijo, wok es el despertar, por Dios, infórmate un poco, hijo mío. Pero yo no digo wok en el libro, en ningún momento hablo yo de wokismo en el libro. Jack, ¿qué tal? Dice: buenas noches, Soren Pichurrines. Dice ya que puede ser que forme parte de las negociaciones de Donatella esté fuera, y así como has dicho, Prada no sea quién es lo que hagan efectivo, pues no queda feo. Claro, no, es que así se evitan el feo. Es que está claro, es
¿cómo es? Control de daños. Esto es un control de daños. Lo que no nos gusta, porque podemos quedar muy mal, lo hace Capri Holdings, que no Tapestry. Capri, lo hace Capri. Y aquí paz y después gloria. Pero es que aquí en su sano juicio se le ocurre cambiar al director artístico creativo poniendo a Vitale, que está trabajando con Prada. O sea, no tiene ningún sentido que digan, nene, vente para acá, que hemos echado a Donatella y ahora te quedas tú. ¿Eh? A ver, ¿alguien lo entiende? Yo lo que entiendo es que es precisamente Vitale forma parte de esa cocina que había que cambiar para que ellos compren. Es que... y posiblemente este supuesto presunto viaje que han hecho el director de marketing con el marido de Miuccia sea para ya decir, venga, vamos a firmar. Es que no hay más. Si está todo acorde y todo se ha dicho, yo creo que vamos a ver, entiendo que para la semana que viene, 2 semanas como mucho, se hará público que esto ya está más que firmado, ¿eh? Sí, todo está acorde. Sí, todo está acorde, pero es que el que se hayan producido estos 2 movimientos dentro de la propia firma de Versace es lo suficientemente importante como para entender que todo ha llegado a un buen puerto, ¿eh? Así que ahí nos quedamos, ¿eh? Ahí nos quedamos. El día que lo vaticinaste tendrías que haber echado un euromillón. No me toca, no me toca. Nada, ni manera. Mira que de vez en cuando, yo no suelo jugar, pero de vez en cuando sí que he hecho algún euromillón, pero muy de vez en cuando. Y lo peor de todo es que he hecho el euromillón y luego ni lo miro. O sea, es que no los miro. Procuro luego... A ver, en mi conciencia, digo, antes de que pasen, me parece que son 3 meses. Digo, 3 meses, digo, voy a mirar el euromillón, pero nunca me toca nada. Así que soy un desgraciado, así que nunca me toca nada. No hay manera. Como mucho me ha llegado a tocar hace un montonazo de tiempo la devolución del dinero y compras otra. O sea que tampoco. Y yo no juego ni a la 11 ni a nada. No sé yo de apuestas ni nada de eso. Con lo cual me parece a mí que me voy a morir pobre toda mi vida. La poca que me queda ya. En fin, ¿para qué quieren más? Soren dice que todo pinta que está más que atado. Elinor, muy buenas. Galifardota, muy buenas. Claro, venís aquí porque como está Martín, está de vacaciones. Ay, Dios mío. ¿Cómo se dice? Parece que todo está el pescado vendido. No está todo vendido, ¿eh? La verdad es que no está todo vendido, pero sí es cierto que se ha producido este viaje físico. Este viaje se ha producido. Os puedo garantizar de que posiblemente sea para firma. Este viaje será firma o firma por poderes. Se han ido para allá para una firma por poderes o como tengan que hacerlo. De todas formas es el CEO, o sea, tiene capacidad suficiente como para hacer todo esto. Supongo que también evidentemente haría falta alguna que otra firma, pero cuando se ha ido para allá el CEO de Prada, el marido de Miuccia, que... Bueno, no, creo que no. Espérate, el marido creo que es Patrizio Bertelli. El marido que me parece... Tendría que mirarlo. Me parece que Bertelli es el marido y Andrea Guerra es el CEO, el que tienen nombrado como CEO. Pero no me hagáis caso porque no conozco muy bien todo lo que es el organigrama de la empresa. Pero lo que sí es que Patrizio Bertelli es el director de marketing. El caso es que... pero yo no sé el parentesco familiar que tienen. Que esto está hecho. O sea, es que les va a faltar poquísimo. A mí me alegraría que ellos lo compraran. De verdad, lo digo en serio. O sea, en principio, cuidado, antes que irse con la abuelita malvada, que se vayan con Prada. O sea, por lo menos se queda en Italia. Podrá estar luego mejor o peor, o las cosas mejores o peores, pero para que esté con la franchuta, que se queden en Italia. Lo siento. Antes que una franchuta, que se quede en Italia. Y ya está. Porque la franchuta también tiene tela y hoy tenemos tela de franchuta, ¿eh? Hoy, por cierto, tengo que abrir el WhatsApp web, que lo tengo cerrado por si el chiquillo... Hola, el chiquillo se ha calentado hoy mandándome cosas. Que estoy viendo ahora mismo todo lo que me han mandado. Pero vamos, básicamente sí, son prácticamente las mismas noticias que... Sí, que he estado mirando yo. Sí.
A ver, sí, bueno, salvo los perfumes y tal, todo lo que es noticias ya lo había visto yo antes. Claro, me he preparado el directo, he hecho los deberes y todo, y he sido un chico muy bueno. Y he sido un chico muy bueno, Soren. Marcos Guapetón, muy buenas noches. ¿Qué dices? Hola, espero que la perfumería de Versace siga por el buen camino. Estoy enfadado porque van a quitar el gel de ducha Sanex Zero. Ay, no lo sabía, por cierto. Era el que me gustaba porque es un olor neutro e iba bien para la perfumería. Pues tío, muchas gracias por la información. No tenía ni pajorrera idea de que el Sanex neutro... pero el neutro es el cero sin Sanex Zero. El cero lo uso yo. O sea, lo que pasa que, vamos a ver, lo uso cuando no tengo que hacer reseñas, pero es que últimamente, como estoy con los geles y probando y testando también geles de baño, pues no compro el cero, pero normalmente el que compro es el cero. Es que es verdad, es que es el que compro, no compro ningún otro. Y bueno, pero que no lo sabía, gracias por la información. Ahora me compraré una caja de 20 o de 30. O sea, fatal. Madre mía, si lo quitan. Tema perfumería de Versace. La estuvimos tratando ya, Marcos, lo estuvimos tratando en otro de los directos. Y la cosa no pinta absolutamente nada bien. Yo no quiero que nadie entre en pánico, porque otra cosa no. L'Oreal tendrá lo que tenga, serán los MagWalks y todo esto del universo, pero las cosas las hacen bien. Entonces, vamos a esperar a que todo esto se produzca, todo se cierre, o por lo menos nos lleguen las informaciones de que todo en la compraventa se ha ejecutado y que ya está todo hecho. Y a partir de ahí, solamente a partir de ahí, entraremos en pánico, ¿vale? A la gente que nos gustan sus perfumes, yo por ejemplo, ya lo sabéis, lo he dicho abiertamente muchísimas veces, a mí la gente de Euritalia me encanta cómo trabaja, yo no sé por qué no quieren colaborar conmigo, claro, porque no saben que existe Sorgaz, sí, lo sé, pero creo que hacen una perfumería de calidad brutal, me gusta mucho, y solamente en el caso de que se produzca ya todo cerrado la compraventa, entonces diría entrar en pánico, entre comillas con lo de entrar en pánico, es decir, L'Oreal, porque Prada se lo va a llevar de Euritalia, o sea, no me cabe la menor de las dudas, y se lo lleva con L'Oreal. Se lo va a llevar con L'Oreal tarde o temprano. Se lo llevará con L'Oreal. Son cosas por la parte del sector del segmento beauty, cosmético, que tendrán que cerrar. Cuando llegue el momento, Prada se larga de ahí. Si además daros cuenta de que no están sacando nada. Nada. Llevamos ya esta amarilla, la Energy de Eros, salió hace un año. Y si no salió hace un año, poco le falta. Poco le falta a la Eros Energy para el año. Salió el año pasado y con problemas de distribución. Creo que hasta incluso tienen problemas de abastecimiento porque no llegan las botellas como tienen que llegar. Creo que está todo... a la Energy le ha pillado todo tan sumamente próximo en el espacio-tiempo que no han producido lo que debían porque sabían desde Euritalia que iba a pasar esto. Estoy convencido de que hay problema de abastecimiento con la Energy por toda esta trama empresarial. Entonces, claro, por cierto, no tengo ningún hype con este perfume. Me va a pasar lo mismo que con H24. H24 no le he reseñado nunca jamás de los jamases por una tocada de huevos que tuve con Hermès. Esto es ya conocido, harto conocido por la gente que me sigue en el canal, que no he reseñado por el momento la H24, se viene, pero ya lo explicaré. Por una tocada de cojones, porque lo que no puede ser es que a España no llegara o llegase, fue con el encierro, cuando surgió la H24, pero es que estaba llegando a todos los países menos a España. Y a España llegó con un retraso absolutamente brutal. Y no me dio la gana. Y ya desde entonces le perdí el hype y le perdí todo. Y con Energy me ha pasado lo mismo, ¿eh? Como no la veo en la perfumería, no las veo en las perfumerías, pues pierdo por completo el interés de hacer ninguna reseña a esta gente. El caso es que creo que cuando se produzca esto, como ya dije, lo que tenemos que hacer es entrar en pánico y empezar a comprar
poquito a poco lo que más nos guste de Versace en cuanto a perfumería o cosmética. Os hacéis con un par de botellicas si podéis, por los precios que ya sabemos cómo están, y a partir de ahí vamos hablando de temitas. Pero creo que vamos a esperar a que todo se produzca oficialmente y entonces diremos, venga, pánico, porque posiblemente Prada decida irse con L'Oréal, porque ellos con L'Oréal han funcionado impresionantemente bien y van a decir, ¿para qué vamos a seguir con Euritalia? No tiene sentido. Se cogerán las formulaciones, se lo cogerán todo los de L'Oréal, tendrán toda la remesa habida y por haber para tener todas las fragancias que tengan en stock y con las mismas, conforme se vayan gastando, pasará lo que pasó con la propia Prada o con Valentino. Sacaron un par de perfumes nuevos y a partir de ahí empezaron a generar, como no, Frankenstein. Y esto es lo mismo. Ya está dicho ya, con meses de antelación, vuelvo a repetirme, porque esto es un tema que es importante. O sea, no perdamos de vista el hecho de que Prada no querrá estar con una empresa que además cuando vea las cifras de ventas, porque va a ver las cifras de venta de los perfumes de Versace, no le van a cuadrar. Y van a decir que con ellos no siguen. Y van a quitarle la licencia. Y se van a ir con L'Oréal. O con Interparfums, quién sabe. ¿Vale? Vamos a abrir un poco más el abanico. No me quiero cerrar absolutamente ahí tanto en el tema. Pero darán el viaje. Darán el viaje. Así que estaremos, desde luego, aquí en este canal, mientras yo tenga salud, seguiré dando la información, seguiré diciéndoos, ojito, cuidado con esto, y vamos a ver qué pasa. Pero tener muy claro que cuando se produzca esto, la venta o la compra por parte de Prada, L'Oréal va a estar ahí para hincarle el diente a Versace. Y van a conseguirlo. Se ve con Franchutes también. Bah, lo que no viene por Francia de un lado se viene del otro. A ver, yo me puedo estar quejando y todo, pero me parece apasionante todo lo que está pasando ahora mismo. Apasionante. Es divertido. Y hay que aprovechar los momentos en cuanto a... Es que es un salseo muy chulo, es un salseo empresarial que está muy chulo y que por lo menos a vosotros y a mí entiendo que esto os tiene que gustar, por Dios. Y es que... y sobre todo a mí me pone más arriba en el sentido de que digo, joder, es que acierto, me cago en la leche, si es que me pongo a hablar y digo, pero si es que esto lo dije yo hace no sé cuántos meses y mira si ha pasado, yo todavía me sigo preguntando si es que me ven y luego hacen lo que yo digo, el pitoniso Javier, aquí algo pasa, porque es que esto no tiene mucho sentido, es el nivel de aciertos del canal, me parece una absoluta locura, pero bueno, ahí están. El caso es que solamente cuando se produzca, vuelvo a repetirme porque es importante, porque sé que hay muchísima gente que le gustan los perfumes de Versace. Esperaros con tranquilidad a que todo se cierre y cuando ya esté todo cerrado, que yo por mi parte entiendo que con este viaje estará todo prácticamente cerrado, entonces nos empezaremos a preocupar de la perfumería de Versace. Solamente entonces nos preocuparemos de la perfumería de Versace. Ay, por favor, mi Eros Flame, que me encanta. Pero es lo que hay. Eso me parece la más personal y la más chula. Te leo, chiquillo. Muchas gracias por todos los superchats. A ver, dice Marquitos, dice ese de Sanex. Ay, perdón, un segundito. Aquí. Ese de Sanex calidad siempre estaba bien. Por cierto, me ha salido una publicidad de fragancias Nike. Parecen atractivas y llevables. Ahora paso capturas. La publicidad de... A ver, primero, lo de Sanex me va a dar pena porque yo uso Sanex 0. Eso para empezar. Porque a mi piel le va fenomenal. Luego sí que necesito hidratar. Eso también es verdad, porque con el Sanex la piel se me queda un tanto seca. Y entonces tengo que darle también ahí un aporte extra de hidratación. Pero me va bastante bien. Y en cuanto a las fragancias de Nike, son españoles. ¡Viva España! No tienen nada que ver con la empresa deportiva, Nada que ver con la empresa deportiva. De hecho, ellos no pueden poner nada en los perfumes que con la denominación Sport. Eso solamente lo puede hacer la firma Nike, tal cual.
pero la de los perfumes no puede poner ningún perfume que sea Sport, pero aún así, porque ellos estuvieron antes que la empresa americana. Entonces le ganaron la batalla en juicios y tal, pero de todas formas siempre tienen trifulcas legales, porque en otros países a veces han etiquetado con Sport. Esto está publicado, no me estoy inventando nada. Hemos leído todas esas publicaciones, las leímos ya hace tiempo, y de vez en cuando pues el uno y el otro pues se quieren pasar de listos y al final pues la lían y terminan en los tribunales con lo mismo. Claro, es normal. Son dos empresas que se llaman exactamente igual, todo igualito. Pues claro, al final pues está todo el mundo pendiente a ver quién se salta la norma, la ley, la regla para luego pues poner las demandas. Pero bueno, que es lo que hay. Pero que los españoles fueron los primeros. Nike, los primeros. No los americanos, que se jodan. Hombre, faltaba más. Ever, muchas gracias, gracioso. Dice, hola, aquí en Estocolmo. ¡Ay, qué frío! Dice, se vendo mucho el nuevo Dior Homme Parfum de segunda mano. Saludos desde Estocolmo. Pues no tengo ni idea de cómo está el Dior Homme Parfum ahora mismo en el tema de las ventas de segunda mano. Bueno, allí no sé si tendréis... Bueno, Vinted seguramente tendréis, pero aquí está también el Wallapop a nivel nacional. Y te puedo garantizar que los precios están desmedidos. O sea, la Dior Homme Parfum, unos precios de absoluta locura. Hasta incluso en los precios de la venta de viales. O sea, me parece a mí que a la gente se le ha ido mucho la cabeza. Yo en ningún caso, mira, yo puedo querer mucho un perfume, tenerle mucho cariño emocional por la fragancia con la que me casé, con la fragancia que me divorcié, con la fragancia de la comunión del niño, de la niña, todas estas cosas. Pero llegar hasta el punto de tener que coger y soltar la pasta y pagar eso por un Dior Homme Parfum, que es lo que están pidiendo, que es que creo que a la gente se le ha ido por completo Evers la cabeza. O sea, está todo el mundo como muy loco con esto. Bueno, si consiguen vender a esos precios, perfecto. Pero es una locura. Yo creo que se las coman fritas con patatas y que no vendan ninguna, porque es que a esos precios, ¿quién van a vender? Es que me parece de verdad un soberano disparate. Un disparate. Muchísimas gracias por los superchats, de verdad, bonicos, Marcos. Muchas gracias, Evert, muchísimas gracias. A ver, os sigo leyendo. A ver, un segundo, que se me queda esto un poco engatillado. Aquí. Pues debería hacerlo Soren, debería de abrir un canal de asesoramiento. Un canal no, pero debe tener algo de asesoramiento o algo, porque esto no puede ser. Fragancias nuevas de Nike. A ver, aquí. Por eso lo he dicho. Pues cuando vayas al Druni, mira a ver qué ha pasado con el Gel Sanex Zero. Yo he probado el neutro y no me gusta. El neutro es este que es transparente, ¿no? Ese también lo he probado. Ese me va bien, pero lo que pasa es que lleva olor. Le detecto aroma, va aromatizado y no me gusta. Ese que es transparente, supongo que será ese. Ese que es transparente a mí no me gusta. Lo encuentro con olor a calóneo. Yo no sé, le veo olor y no me hace gracia. El otro, el cero, sin problemas, es muy aséptico, es como muy de hospital, me gusta, pero ese que es transparente, no, me da un olor como náutico marino, ahí camuflado, y no lo quiero. A pesar de que puedan decir que no lleva aromas ni historias, yo le encuentro aroma, le encuentro olor. Muchas gracias, Marcos, por los super stickers, super chat, que te acabo de ver yo ahora aquí. Voy a retomar la lectura, si me deja esto, que se me queda engatillado. Voy a refrescar porque lo tengo engatillado. Aquí, me voy al Streamlabs OBS y retomo aquí el chat, a ver qué me puede faltar por leer de alguien. Michelle dice que viva Perú, hombre, que sí, por supuesto, viva Perú, los peruanos y las peruanas. Más bonitas las peruanas. Galifardotas. Las que no sean galifardas no me gustan. A mí solamente me gustan las galifardas. Filántropo, buenas noches. Estamos en unos momentos raritos para la perfumería cosmética. Gracias, Javier, por tenernos al corriente. Bueno, eso lo intento, pero seguimos con más noticias, ¿eh? Hay más. No os penséis que esto acaba aquí, porque hay más. A ver, desde ayer por la noche me puse a ver
todas las noticias y a recopilar cositas y a hacer yo mis estudios y mis cosas, y me quedé loco perdido con todo lo que se está moviendo, ¿eh? Es alucinante, alucinante, increíble todo lo que está pasando ahora mismo en el sector, pero no solamente en lo que es la perfumería, en la cosmética, es todo. Es que el tema es que es todo, porque al final, como las que se ven afectadas son las propias empresas, pues es donde tenemos ahí el caballo de batalla. Por cierto, tengo que entrar, voy a beber un poco de café, porque la cosa se viene un poco chunga, ¿eh? Bueno, a ver. Y voy a echarle agua a esto. Mirad, yo ya lo dije, yo, que tengo el cuchillo, ya lo comenté que a mí Trump me caía muy gracioso. Siempre ha sido así. El caso que de vez en cuando yo ya le conozco en la lejanía y sé que se desbarachola muchísimas veces. Y sabía lo de los aranceles ya, pero vamos, es que lo tenía más claro que el agua, porque la otra vez también lo intentó, se retractó y tal. Y esto se retractará, pero mientras se retracta o no se retracta con el tema de los aranceles, al final todo esto va a repercutir. Estos de aquí van subiendo, también aranceles a América, ellos van a seguir subiendo, y aquí estamos como los críos pequeños, yo subo, tú bajas, tú subes, tú dejas de subir. El tema es que también os lo estuve diciendo, van a subir los precios absolutamente de todo. Y ahora más todavía. O sea, en España los precios se van a poner absolutamente intratables. Es decir, nos juntamos con todo el mogollón de deuda que tiene España, con toda la que ha perdonado y la que perdonará, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo paga Spain, Estado. ¿Quién es el Estado? Nosotros, los españoles, ¿vale? Eso por ahí. Y luego encima nos vamos a encontrar con todo el mogollón y la trifurca que tienen montada entre Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, aranceles. Y nos vamos a juntar que los precios se van a ir todos arriba. Mientras quede stock de los productos que compramos habitualmente, sean los que sean, no va a haber problema con los precios. O sí, o empezarán a subirlos de forma paulatina. En el momento en que el stock de los productos que vamos comprando con normalidad se vaya acabando, entonces irán repercutiendo en los precios de los productos finales, que son los que pagamos nosotros, los ciudadanos de a pie. Es decir, subirá, que además ya lo dije, el precio del café en el momento que terminen los stocks existentes. El precio del café se viene arriba, el precio del chocolate ya está disparado desde hace bastante tiempo, y repercutirá también sobre la soja, por ejemplo. O sea, todas las bebidas de soja, todos los derivados de soja, todo lo que lleve soja, eso va a repercutir porque Estados Unidos es el primer productor a nivel mundial de soja. Y esto va a repercutir en un montonazo de cosas y de productos. En la televisión, porque hoy sí que he visto algo de noticias, decían que va a repercutir sobre lo que son pues la alimentación, y que va a repercutir también sobre el tema informático, de pues la gente que compra Apple y todas estas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que no solamente va a ser ahí, porque efectivamente la perfumería no va a quedar exenta. Este es un canal de perfumería, aunque hablamos de todo, y sobre todo en los directos. Pero lo que tenemos que tener clarísimo es que los precios de aquí a unos meses se van a disparar y vamos a tener que pagar muchísimo más. Decían también en la radio, porque es el tema, van a subir el precio de los tejanos, de los pantalones vaqueros, los Levi's, por ejemplo, los Lee, claro que subirán. Y dicen, van a subir un 20%, un 25%, pues depende si es el 20 o el 25, que al final no sé lo que va a subir, supuestamente o presuntamente, pues lo que costaba antes 100, pues ahora costará 120 o 125 euros. Claro. Pero va a pasar con la perfumería también, porque la materia prima ya se van a encargar ellos también, que ya lo estaba diciendo desde hace muchísimo tiempo. Todo esto va a subir, todo va a subir, nos va a explotar en la puñetera cara. Es cuestión de que se termine el stock o que las empresas empiecen a decir, señores, vamos a empezar a subir ya los precios. Y entonces veremos a ver qué gallo nos canta. Tenemos un problema muy gordo ahí con el tema de los precios, no solamente va a ser, porque ahora mismo sí que es una batalla económica, esto está claro, es una guerra económica, pero al final
se van a retractar. Bueno, el Tesla, el Elon Musk, no va a vender coches, como sigamos así. Pues cuando tengas que comprarte un Tesla, oye, que quiero un Tesla, pues no te vas a comprar ningún Tesla porque tiene el precio ya de por sí que son caros. Pues cuando vengan para acá no es que sean caros, es que van a ser carísimos, con lo cual no tienes Tesla. Entonces el Elon le va a decir a su jefe, machote, escucha, que yo tengo que vender coches. Que yo, porque aquí esté con Dodge, no significa que yo tengo que seguir comiendo. Tengo una empresa privada y tengo que comer. Y te hago los cohetes y esas cosas para mandar cosas para allá, para la luna. Entonces, vamos más despacio, pero que sepáis que aquí todo el mundo se amarra donde te haga falta para la subida de precios que nos viene ya de aquí a nada. Me parece que además en el directo anterior, no en el otro, dije que como mucho en 2 meses teníamos subida de precios ya. Así que iros preparando que toca lo que toca. Así que toca pagar, como siempre. Aquí solamente se viene a pagar, a tributar, que es pagar, todo, da igual. Os leo, Everth. También probé Eros Energy y es muy cítrico, pero no la considero un clon de Aventus. Espero que, a pesar del fuerte retraso de envío de Murcia, tengas pronto la oportunidad de probarlo, pues se trata de que llegue a las tiendas. Ni más ni menos. Veamos, yo no me recorro todas las perfumerías. No voy al Corte Inglés porque paso de ir al Corte Inglés, que sé que ahí la tengo. Creo, no lo estaría muy seguro, pero en el Corte Inglés sí que se vende, hasta donde yo sé. Pero en las perfumerías de a pie no está. Y es que no tengo ningún tipo de hype con un perfume que cuesta una pasta. Es que no me da la gana, me da pereza tener que gastarme ese dinero en algo que no voy a consumir, que no voy a gastar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me voy a poner yo a comprar? Es que no, me está pasando, de verdad lo digo en serio, la H24... no la he reseñado en el canal y mirar que han pasado años desde que salió. Creo que concretamente 5, porque estábamos encerrados cuando salió la H24 de Hermès y está sin reseñar en el canal. Pero es que con esta me está pasando lo mismo. Es que yo me lo noto, me lo voy notando como por dentro. Como no venga tarde mucho, pues es algo que va a estar ahí. Le voy a coger manía, porque le voy a coger manía. Ya puede ser una fragancia que huela genial. Le voy a coger manía y no la voy a reseñar. A pesar de haberla probado y reprobado. No la pienso reseñar. Así que, de momento, vamos a dejarlo ahí, a ver qué es lo que pasa. Y luego, pues igual la puedo reseñar como último tributo a Versace antes de ir, o a Euroitalia, antes de perder la licencia e irse con L'Oréal, o con Interparfums, o con cualquier otra. Pero será el último tributo, el tributo final de Versace. La Eros Energy en el canal. Mi tributo final a Versace. Oye, no estaría mal, no estaría mal. Vamos a ver primero cómo está la cosa y si han firmado de verdad o no han firmado. Y ya hablaremos, vosotros y yo. ya hablaremos. Orgat Saori con los feticinios satinados. Es que no paro, de verdad, qué cosa. Luego me dicen, el Orgaz hablando de economía, el Orgaz hablando de qué, pero vamos a ver. Creo que estoy preparado, cualificado y sé de esto tanto más que nadie, como pues, más que los empresarios, para decir lo que va a pasar. Sin necesidad de bola mágica, simplemente poniendo un poco de sentido común. La broma la pagaremos las personicas de a pie, cada vez tendremos menos poder adquisitivo. Tenlo claro, espérate 2 meses. Si es que realmente... buenas noches, Selfish, muy buenas. Soren, es que es así. O sea, de verdad, esperar a que el stock se acabe y que este señor, y lo sé, por parte por parte del presidente de Estados Unidos o por parte de la presidenta de aquí, de la Comunidad Económica Europea, empiecen a decir, venga, aranceles a saco, y al final verás tú, se va a liar parda y todo esto lo vamos a pagar pues nosotros. Todas estas chulerías, estas demandadas, que luego al final no terminan en nada. Cuidado, que luego no terminan en nada. Lo único que están haciendo, vete a saber si no han cogido, se han llamado ahí con el teléfono rojo, famoso teléfono rojo, se han estado hablando y han dicho, oye, ¿por qué no pactamos aquí con una especie de guerra entre tú y yo y tal?
y hacemos que los precios suban, la gente entre en pánico y empiece a comprar y el consumo se eleve en plan masivo antes de que presuntamente vayan a subir los precios. Todo el mundo comprando como locos. Y mientras tanto pues estamos moviendo la economía mundial. ¿Alguien ha pensado todo esto? Porque es que, no sé, me da la sensación un poco también de que es el rollo de las botellas de butano, todo el mundo comprando butano, que se acaba el butano, se acaba la luz, se acaba la chispa. ¿Os acordáis de todo esto? Uy, que se acaba no sé qué, que se acaba no sé cuánto. Todo el mundo en pánico y comprando de todo como locos, ¿no? A mí no me dio la gana, pasé de comprar. ¿Y si fuese una artimaña para activar el consumo? Pues cosas más raras se han visto. Cosas más raras se han visto. Como encierros injustificados, que está demostrado ya además. Entonces, ir tomando nota, pero el poder adquisitivo ya desde hace mucho tiempo no va a ningún sitio. Y de aquí a 2 meses, en el momento que finalice el stock, de verdad tenemos un problema muy gordo, porque vamos a caernos de culo con los precios. O sea, ¿por qué? Pero no hay que echarle tampoco la culpa al rollo de que suban los aranceles y todos estos rollos, sino que encima las empresas van a aprovechar para aplicar las subidas que ellas quieren aplicar. No es solamente el hecho de que, oye, es que van a subir los aranceles, que pim pam pum, bocata de atún. No. 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 No nos engañemos, señores. No nos engañemos. La aplicación de todas estas tasas impositivas y tal, pues igual ni se produce, pero las empresas se aprovechan de este rollo, de esta idiosincrasia, para coger y subir los precios. Que es lo que desde este canal se está diciendo desde hace un montón de tiempo. Bueno, tampoco tanto, pero se está diciendo. Ya desde hace algunos meses también atrás. Y es que es algo que yo ya veo, lo veo más cerca que la luz, esta que me está esperando a mí dentro de X años. En el túnel. Es que la tengo encima. Me siento ahí atrapado en la luz. Y es cuestión de tiempo. Así que no entréis tampoco en pánico y os pongáis a comprar en modo salvaje. Pero hay cositas que efectivamente en nada que se acabe todo el stock mundial o el stock que haya en España o en cualquier otro país, pues tengan que comprar productos nuevos, renovar ese estocaje y entonces vengan con subidas. Lo mismo que subirá pues el pescado, la carne, todo, la perfumería y todo. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces aquí que tenemos también otro problema. Porque, ¿qué vamos a echarnos para ir perfumados? Yo, bueno, no tengo problema porque con todo lo que tengo montado en el almacén, pues ya tengo yo para perfumarme de aquí a 40 vidas que pase. Pero vamos, que si encima ya de por sí están caros los precios, a ver, me pongo a pensar un poquito. Los Coach, que son baratos, lo que pasa que Coach no sé si los producirán aquí en Europa, Interparfums. Me parece que es Interparfums, pero imaginaros, por ejemplo, una firma americana que venda Estée Lauder. Ya está. Estée Lauder. No hace falta pegarle más vueltas. A pesar de que efectivamente tienen producción aquí. Oye, Soren, ¿cómo se escucha esto? Espero que se escuche mejor que nunca. Es que no te he preguntado, tío. Cuando vengan los productos de Estée Lauder aquí, a Europa, ¿a qué precio van a venir? Dios mío de mi vida. ¿A qué precio van a venir esos productos a Europa? Con un 25%, ¿no? O algo así que se le aplica. ¿Cuánto vamos a pagar por los productos de Estée Lauder? Tanto de perfumería como de cosmética. ¿Cuánto? Pues una empresa americana. O Clinique, todo lo que sea de ellos vendrá subidísimo de precio. Lo que pasa que entiendo que lo que se produzca aquí en Europa, en principio y entre comillas, no debería de repercutir en el precio. Como es el caso de Tom Ford. Tom Ford, toda la producción está aquí en Europa, la hace Hermenegildo Ceña. Entonces, creo que por ahí podríamos escapar. Por la parte de la cosmética, tienen fábricas también aquí. Pero como utilicen insumos de allá americanos para traerlos aquí a Europa y producir aquí con esos productos, tenemos un problema muy gordo, porque va a repercutir directamente en los aranceles.
Ojito, yo no me quiero ni pensar que ahora por una pastilla de jabón de Clinique de esta para limpiarte la cara y lo que te dé la gana, te puedan cobrar 80 euros. No sé. Uy, madre mía, menudo dolor de cabeza me da. Me voy a tener que pinchar Botox en las sienes más para que se me quite el dolor de cabeza. Pensarlo, vamos a ver, ya centrando la cosa un poco en la perfumería y evidentemente no obviando el tema de la materia prima, las grandes firmas que producen por aquí, por allá, por todos lados del mundo, compran donde tengan que comprar, vienen cosas también de Estados Unidos y eso viene con carga impositiva. ¿Qué va a pasar, señores míos? Pues efectivamente, a pagar subida de precio de los perfumes y las empresas de perfumería dirán que la culpa es porque ha subido la materia prima. A eso se amarrarán. Y aparte luego le echarán la culpa a Trump. Y a Elon Musk. ¿Vale? Señor Musk. Pues también tendrán la culpa. Aquí todo el mundo tendrá la culpa. Todo el mundo. Pero iros preparando el cuerpo porque se viene gorda, ¿eh? Se viene gordita. Pero ojo, cuidado, porque yo no descarto tampoco el rollo de que se hayan cogido el teléfono rojo, se hayan, porque son todos unos conspiranoides, se hayan puesto ahí a tal para mover la economía mundial y empezar a agilizar la cosa, ¿eh? Que aquí el que no corre vuela, ¿eh? Aquí el que no corre vuela. Marcos, muchísimas gracias por los 2 superchats. Dice, pero Italia está muy bien. No entiendo el porqué de los cambios porque el Versace Homme me acabó gustando y la Versace azul de la Medusa está muy bien. Si están fenomenal, si los perfumes están fenomenal, pero si es que hay un cambio, si se produce, que yo entiendo que sí, que ya está hecho, si ese cambio ya se produce, tener en cuenta de que creo que también es muy representativo que precisamente el Eros Energy tenga o haya tenido unos problemas de distribución muy gordos, que no haya stock por ningún sitio, que solamente esté en unas tiendas determinadas, en otras no, hasta incluso de las mismas cadenas, porque es que es verdad, igual está en un Corte Inglés y en el otro no está, igual está en un Druni y en otro no está, igual está en un Arenal y en otro no está, ojito, o en vete a saber qué perfumerías, ¿vale? Entonces, es tanto el rollo que ha habido con él que es muy sospechoso. Creo que han hecho una producción muy contada porque ya sabían lo que había de por medio y que posiblemente vean peligrar ya el tema de la licencia. Entiendo, ¿eh? Esto sí que aquí es una elucubración total y absoluta. Pero que Prada está trabajando muy a gusto con L'Oréal. Prada está teniendo unos beneficios muy bestias con el tema de la venta de perfumería y cosmética global, como para encima obviar la máxima de que van a tener a Versace, que Versace lleva muchísimos años con Euroitalia, que queramos o no queramos, daros cuenta de que no han salido perfumería nueva y atractiva por parte de Euroitalia y Versace, que es que no ha salido nada en años. Lanzan un Frankenstein de vez en cuando para callarnos la boca, pero la cosa no va a más. Entonces, tampoco hay que darle muchas más vueltas al asunto. Hay un cambio, esto hay que asumirlo y ya está. O sea, hay que evolucionar. Pero yo entiendo que Versace Euroitalia se termina esta relación de amor. Capri Holdings. Se termina la relación de amor. No tienen nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. De verdad, en serio. Creo que si esto ya se consuma, Euroitalia, Versace se van fuera. Pero tanto fracaso ha sido Euroitalia para Versace, no entiendo el cambio. Sí, es eso. Rentabilidades. Son rentabilidades. No es otra cosa. Versace ha pegado un bajón. Es que las cuentas globales de Versace están en negativo. Claro que lo tienes que entender. Si es que no venden. No venden un chain. Es que no están vendiendo. El tema que tiene Versace es que no están vendiendo. Versace lleva muchísimo tiempo ya que necesita un cambio de todo. Un cambio de imagen, un cambio de todo. Y lo principal era quitar a Donatella de en medio. Donatella tenía mucha mano y tenían que quitársela de en medio a Donatella.
Donatella la verdad es que es igual que Carolina Herrera, están ya muy desfasadas. El tipo de moda que hacían, como decía, Armani hace ropa para las esposas y Versace hace ropa para las amantes. Esto es un dicho que, vamos, es harto conocido dentro del sector de la moda. Si mal no recuerdo, esto lo dijo, creo que fue Armani, me parece que lo dijo. Es que Armani hace ropa para las mujeres y Versace hace para las amantes. Y es verdad. Entonces todo esto hay que cambiarlo. Y además que te pones a ver un modelo de Versace y es plenamente reconocible. Es excesivamente reconocible ya. O sea, es que además es todo como el mismo patrón. Lleva muchísimo tiempo siendo igual. Y con la perfumería pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Es todo lo mismo. Siguen unas directrices, cumplen las directrices, pero las cuentas están ahí. Ya estuve hablando del tema de las cuentas de Versace, que no estaban siendo buenas, que todo en negativo y que estaban teniendo un montonazo de pérdidas porque además no conseguían llegar al nuevo público. Claro, es que la gente que compraba Versace en los años 80, 90, 2000, principio de los 2000, en los 2000 ya empezó a caer, ¿eh? En los 80 y en los 90 Versace se vendía como rosquillas. Se vendía muchísimo. Mucho. Pero ya a partir de los 2000 aquello empezó a caer. Y es porque había una falta de afinidad con la firma. Es la firma por antonomasia de las celebrities. Les encanta Versace, pero les encanta un rollo de Versace que no llega al público. Y sobre todo les encanta Versace porque, entre otras cosas, les regala la ropa. Porque esta gente viste toda gratis. Entonces, claro, es la favorita de no sé quién, es la favorita de no sé cuánto, claro, porque si luego Donatella te manda, vete a saber cuántos modelos para que salgas a la calle con ellos, porque además encima te lo vas a poner y te van a pagar, pues claro que es tu favorita. Pero no tiene ningún tipo de conexión con el público. Y la perfumería está muy desconectada también. No, yo creo que necesitan un refresco total. En la perfumería necesitan un refresco. Pero un refresco ya. Ya. Es verdad. Lo siento lo que estoy diciendo. Mira que vuelvo a repetir. A mí Euroitalia me gusta mucho cómo hace las fragancias. Los perfumes de Euroitalia son muy buenos. Para encontrar yo uno que no me gusta de Euroitalia, tela marinera, ¿eh? Pero creo que están desfasados. Les ha pasado exactamente lo mismo que les ha pasado a Versace como firma de moda. Están desfasados. Necesitan, pues eso, que llegue un señor como Vitale con su bigotico, un tío modernico, gracioso, a ver qué es lo que hace y cómo reintroduce su hacer dentro de la firma. Y si consigue conectar, que eso es lo importante, conseguir conectar con el nuevo público o con el viejo público, o buscar un punto medio para darle una de cal y otra de arena a la gente que sigue a Versace durante tantísimos años, ¿eh? Pero ya lo he dicho, o sea, aquí el problema son las ventas. Y Versace tenía un problema muy gordo. Y Jimmy Choo también. Capri Holdings quería quitárselos de en medio. No les estaba siendo rentable. Eso es lo que pasa, que cuando llega algo a una empresa de estas, que pues son especuladores puros y duros, porque se dedican a comprar y vender empresas, pues es que está clarísimo. Yo no sé en lo que quedará lo de ya no, la verdad es que no le he hecho seguimiento ya por puro aburrimiento a The Body Shop. No sé cómo estarán, pero no sé si tendrán activa ya aquí la tienda, las tiendas en España, la venta online y tal, pero es lo mismo. O sea, caen en manos de pues empresas que van comprando y vendiendo empresas, y al final pues de puro aburrimiento pues están ahí, están manteniéndose, pero necesitan un cambio muy bestia. Necesitan un cambio muy bestia. No pueden seguir por aquí. O sea, necesitan cambiar, y muchas necesitan cambiar. No solamente Versace, ¿eh? Muchas necesitan un cambio, necesitan dar con... Si es que tienen que dar con el hacer el cortocircuito. Cuando hagan el cortocircuito, rompan y reactiven de nuevo la electricidad, entonces igual empezamos a ver la luz. Nunca mejor dicho. Pero creo que necesitan romper y mirar que lo estaba comentando y mirar si se ha cumplido lo que dije. Que Donatella ya tenía... Aparte, de verdad, Donatella es una señora ya que tiene una edad. No estoy diciendo que no sea válida. Oscar de la Renta estuvo trabajando hasta prácticamente que se murió. Todos se mueren con las botas puestas. Lagerfeld, y eran gentes mayores, pero
eran muy visionarios. Donatella no ha sido el caso. El problema de Donatella es que siempre ha tenido la referencia del hermano y no la podía abandonar porque sabía que en el momento que la abandonara se le iban a echar encima, iban a perder ventas. Pero también había que tener en cuenta de que todo evoluciona, la gente crece, madura, utiliza otro tipo de vestimenta, ya no van de Versace, pues luego pueden ir de yo que sé qué, de lo que sea, de Carolina Herrera, por ejemplo, y abandonan esa firma, pero es porque todo fluye y vas moviéndote de un lado para otro, y eso hay que entenderlo. Pero Donatella no está siempre anclada en lo mismo, con el mismo rollito. Es igual que los Dolce & Gabbana están anclados en no sé qué historias y tarde o temprano les pasará factura si no les está pasando factura ya, ¿eh? Los Dolce son otros que o se renuevan o porque ahora mismo están en un rollo de Hugo Tour, que es la hostia, y yo no sé los Dolce por dónde van, de verdad. Es que no me entran a mí, los Dolce no me entran mucho por la cabeza. Vamos a ver lo que aguantan. Vamos a ver lo que aguantan con su rollo, con sus mierdecitas. Vamos a verlo, ¿eh? Pero la cosa pinta muy fea. Marcos, muchísimas gracias, guapetón. En la estación de Sants creo que hay un The Body Shop. A ver, espérate que te voy a poner aquí. Todavía cosa rara. Pues es que no lo sé. Tengo que meterme y mirar qué es lo que está pasando con The Body Shop. A ver, tengo cosas aquí del crío. Soren, que se ha quedado sin luz en todo el barrio. Barcelona va a explotar. Bueno, en su barrio concretamente se ha ido toda la luz y está mirando el directo con el móvil mientras le quede batería. Bueno, hijo, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Tú tranquilo. Muchas gracias por estar ahí, pese lo que pese. Espero no estar confundido, ya me fijaré. Pues es que no me he metido a mirarlo, pero que por puro aburrimiento, porque a mí los productos de Body Shop me gustan mucho, pero llega al punto de que dice, Dios mío de mi vida, ¿qué está pasando aquí? Que no, la cosa no tira. Y en fin, pero ha sido por puro aburrimiento, tengo que decir que no he seguido el tema, pero ha sido por aburrimiento porque ya me he cansado un poco estar con The Body Shop. Últimamente tampoco estoy leyendo muchas noticias de Body Shop, pero es que no me meto a mirar. A ver, voy a escucharme, voy a poner los aplausos a ver si se escuchan o no se escuchan, ¿vale? Prueba técnica, porque sé que el micro ahora mismo está funcionando de que te mueres de bien, de rico, pero necesito saber si los aplausos suenan. A ver, ¿qué me decís? ¿Está sonando esto de los aplausos? Yo creo que no, ¿eh? Audio del escritorio, captura de entrada de audio, salida. A ver, ¿se escuchan los aplausos? A ver, propiedades. No sé si se estarán escuchando, yo creo que no. ¿Se escuchan los aplausos, chiquitines, ahora? A ver, los vuelvo a poner. A ver si se escuchan los aplausos, no lo sé. Quieto, ahora sí, se escuchan fuerte y claro. Vale, perfecto, pues ya está. Ahí está. Oh, me encanta este programa. Además, es algo más guapo y todo. Y no tengo filtro, no tengo filtro. Estoy sin filtros, Que se sepa que el Orgaz no tiene filtros. Vale, pues ya está. Muchísimas gracias. Ya os pongo a todos el cacharrete de los... Ya está ahí. Pues ya se quedan los aplausos puestos y ya está. Perfecto. Sí, ya, esto lo sé, esto es cuestión de tener que regular un poco, bajar un poco más los aplausos, a ver si así se escucha mejor. Ya les he bajado un poco los aplausos, así, más flojitos, a ver si así queda mi voz también por encima. Yo entiendo que ahora sí mi voz queda por encima de los aplausos, No sé si se estarán escuchando mucho porque he tocado el audio, Ahora mismo ya tocando. Estamos en pruebas técnicas. Ahora entramos en noticias y seguimos hablando. Ya todo bien. Perfecto. Yo lo que quiero es que, hombre, efectivamente, como dice Mick, que se escuche mi voz por encima también de los aplausos no estén machacándolo todo absolutamente. Así que si dice Eleanor Baker que todo se escucha bien, perfecto, pues ya está. Ahí me quedo. Dejo ahí el tono. Ya se quedan ajustaditos.
A ver, los pongo otra vez aquí. Y de paso aprovecho y bebo agua, ¿vale? Ahí está. Estoy poniendo aquí aplausos a Marcos y... Ay, perdóname, el otro nombre que no me acuerdo, que es nuevo. ¿Cómo te llamas, chiquitín? Que se me ha olvidado el nombre. Everth Guerrero, muchísimas gracias por los superchats y los super stickers, hombre. Os animo a que des superchats y super stickers, hombre, que no sean solamente Everth y Marcos lo que estén aquí dándolo todo, hombre. Hay que compartir. Hay que compartirlo. Muchísimas gracias, bonicos. Vale. Ya todo bien, vale. Ahí estamos. Bueno, pues más razones por las cuales se produce este directo. Bueno, voy a cerrar, me vais a permitir, voy a cerrar ya lo de Darío Vitale y Capri Holdings y Prada y Miu Miu porque se viene. Vamos a hacer un momento de perfumería. Ya cuando haga todo el tema de compartir pantallas, que tengo que ver algún tutorial, porque como el OBS este es nuevo, tengo que configurarlo y me faltan cosas todavía. Me faltan bastantes cosas, pero bueno, poquito a poco. El tema está en que sale un nuevo Amouage Reflection 45. Hay número de batch que es el JO o 0 8291. Edición 2025. Esto lleva un montonazo de notas. Y nos comentan que lleva lavanda, benjuí, enebro, salvia, cardamomo y pimienta rosa en la salida, con un corazón de iris, jazmín, nerolí, abatonca, vainilla y angélica, y luego pasamos a un fondo de incienso, mirra, opoponax, pachuli, sándalo, cedro y vetiver. Dice que se trata de una edición especial de Reflection 45 2021, que contó con 5 meses extra de añejamiento por parte de la marca. Bueno, pues ahí lo dejamos, perfume concentración al 45%. Por eso es el 45%. La concentración es al 45% extracto. Aceite de perfume, dicen concentración de aceite de perfume el 45%. No tira más bien a un extracto. Vale. Pues ahí está. No sé tampoco por qué sí que han dado el número del lote, que os lo voy a copiar y os lo voy a pegar en el chat para que lo veáis, por si os puede interesar. Y a ver, aquí, un segundito, os lo pongo ya. Vale, aquí. Este es el número de lote de la Amouage nueva, que aquí está la Reflection, que os voy a poner además todo tal y como viene en la publicación, que os lo copio y os lo pego. Aquí. Ahí lo tenemos. Chris, muy buenas, Bonica. Un saludo muy fuerte, te he echado mucho de menos, que lo sepas. Mucho. Lo que pasa es que yo me gusta dejar espacio, porque como sé que... En fin, tú y yo nos entendemos. ¿Vale, Chris? Un besote muy fuerte y bienvenida. Luego igual te mando un WhatsApp y todo. Vale. Hola, Narmer, muy buenas noches. Está llegando aquí todo el público catalán. Todos mis catalanes están aquí. Bueno, casi todos. Casi todos. Ya me falta Ignacio y ya esto es, vamos, orgásmico completamente catalán. La página de Body Shop España está activa. Hombre, menos mal. Menos mal. Eso está bien. Eso está bien. Eso es que la cosa parece que va funcionando. Y yo que me alegro, ¿eh? Porque la mayoría de franquiciados y poniendo la pasta y tirando de negocios que no sabían ni si para arriba, para abajo, para dónde, cuidado, que eso había que soportarlo, pero tela marinera. Bueno, vamos a tener una Kenzo nueva, se llama Kenzo Flower Cherry Poppy. Que esto me sale a mí ahora en Parfumo. Si queréis verlo, la tenéis en Parfumo. No hay fotografía, pero sí que hay notas. Tenemos cereza negra y fresa en la salida, con un corazón de rosa de damasco y nenúfar y un fondo de madera de cedro de Virginia y almizcle blanco. Esto lo ha hecho una perfumista con un apellido que tanto amamos en este canal, es decir, Dora Badbridge Arnault. ¿Tendrá algo que ver con la abuelita malvada? Seguramente no, porque es un apellido compuesto. Badbridge Arnault,
qué casualidad. Se escribe igual y todo. Y además, Barbridge-Arnault. ¡Oh! Miedo me da. Bueno, pues no ha sido Alberto Morillas, fijaros. Y además perfume que aparece como nuevo. Pero es una Kenzo Flower. Así que está claro que la botella será la típica botella de la Kenzo Flower. Bueno, pues ahí estamos. Luego también vamos a tener una Initio nueva que se llama Power Self, que se llama, bueno, hedonista, pone aquí del hedonista, Power Self, y tenemos las siguientes notas en bloque. A ver, voy a mirar la caja. Power Self, extracto de perfume. Sí, Initio Power Self, es como se llama este extracto de perfume. Estoy viendo una caja en Parfumo de 90 mililitros, y esto lleva Ambroxan. Lleva también pimienta negra, madera de cedro, magnolia, almizcle, osmanto, flores blancas y rosa blanca. Esto tira a lo femenino por lo que estoy leyendo aquí, ¿eh? Hombres y mujeres, sí, pero es que... esto es femenino. Esto es femenino. Estoy prácticamente convencido. Rosas, flores blancas, el osmanto que es dulcecito, qué rico que es el osmanto. El almizcle, la magnolia, esto es femenino. Por mucho que digan que es para hombres y mujeres, esto es para mujeres. Y ya está. Y yo que lo celebro, pero vamos que... No. Bueno, perfume nuevo también. Para continuar con el tema de la perfumería, tenemos Buongiorno de Acqua di Parma y tenemos aquí que esto, quien lo ha hecho, no viene perfumista, al menos reflejado en Parfumo. Y lleva lo siguiente, lleva albahaca, limón, petigren, romero y menta verde en la salida, con un corazón de hoja de mandarina y lavanda provenzal, y en el fondo han metido ámbar, cedro y almizcle blanco. La botella es la clásica de Acqua di Parma, ¿eh? No es más historiada ni nada de eso, es simplemente la botella transparente en amarillo, con el tapón negro de siempre de Acqua di Parma. Tiene pinta. La verdad es que tiene pinta. Yo lo único que pido a los dioses es que nos suban mucho el nivel de la lavanda. Porque la lavanda a mí se me pone un poco pesadita. No la odio, pero se me repunta demasiado. Es verdad, es que se me repunta. A ver, voy a echar un vistacico también a lo que me ha mandado Soren por aquí. A ver si hay algo más. Vale, pues por la parte de la perfumería también tenemos un movimiento importante, y es que Coach, que lo he mencionado antes, pero lo que pasa es que ellos sí que fabrican aquí en Europa, tienen, lo que pasa que claro, si fabrican en Europa, uy, esto es un follón, ¿eh? Si Coach se hace en Interparfums aquí en Europa, cuando vayan a mandarlo a Estados Unidos, una empresa americana que produce en Europa y que le mandan los perfumes para allá, madre mía, la que se les va a venir a los americanos encima. Bueno, a la gente de las Américas me da igual, porque es que... bueno, no quiero ni pensarlo. El caso es que amplían licencia con Interparfums 5 años más. El nuevo acuerdo permitirá que la subsidiaria Interparfums con sede... Interparfums INC con sede en Nueva York continúe fabricando y distribuyendo perfumes de la casa de moda Coach hasta junio del 31. Vale, entonces se produce en Estados Unidos. Pero es que esto tiene producción aquí, porque yo los Coach que tengo no son hechos allá, son hechos aquí. Si mal no recuerdo. A ver, leo un entrecomillado. Dice, en menos de 10 años hemos logrado crear una oferta de fragancias legítima y coherente basada en una marca de alta calidad, reconocida tanto por su imagen como por sus productos, afirmó Philippe Benazim, presidente de Interparfums S.A. Pero estos perfumes se hacen aquí, hasta donde yo sé se hacen aquí, lo que pasa que sí que dicen que es con sede... A ver, una cosa es la sede y otra cosa es la producción, que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver, porque esta gente hace para Lacoste, que se produce aquí, lo hace para Montblanc, que se producen aquí, los Jimmy Choo se hacen aquí y esto se hace aquí. Así que luego vamos a tener un problema con los precios, ¿eh? Aquí hay problema, ¿eh? Aquí se viene problema. Ya estamos con problemas, ¿eh? Esto ha salido publicado con fecha de hoy. Bueno, fecha de hoy o de mañana, de ayer, no, de ayer. Fecha 14. 14 de marzo. Así que está por aquí. Ojito, ojito, porque se vienen subidas. Se vienen subidas,
Se vienen subidas para los productos con producción. Es que la cosa se está poniendo muy tiznada. Muy tiznada. Vale, entonces, el CEO de Prada, esto lo puedo cerrar ya. Pasamos página. Esta también la puedo cerrar. Y voy a ver qué más me ha mandado Soren por aquí. Tenemos un nuevo Nikos. Madre mía. Sculpture Nikos Baggage Door. Precio en Sculpture de Nikos 150 euros. ¿Quién paga 150 pavos por un Sculpture? Es que yo no los pago, por el amor de Dios Cristo bendito. Estamos locos. Cuando en realidad estamos viendo perfumes a 12 euros y a 20. O sea, es que no. Me dan las notas. A ver, notas de salida en bergamota, cereza, almendra, canela, cardamomo. Notas de corazón con rosa, iris, flor de azar y un toque de polvo. Y en el fondo me han metido pachuli, vainilla, cacao, almizcle. Eso es lo que lleva. Cierro los ojos y entiendo el misterio que me rodea. Lejos, al oeste, más allá del mar, se encuentra la isla con el árbol dorado protegido por Ladón, el poderoso dragón. Y las 3 hijas de la noche, las ninfas, mandan allí cantando las canciones más dulces. Vale, pues esto es una concentración. A ver, un segundito que estoy ampliando. Eau de Parfum Concentré. Así que tenemos la botella, es la botella del Nikos de toda la vida, la botella de que parece como un hacha, pues algo así. Eau de Parfum Concentré a 150 pavos. Como sé que sois almas curiosas y estas cosas, que yo lo sé, os copio y os pego el enlace ya mismo. Aquí lo tenéis, para que veáis los 150 pavos de la Nikos, si os apetece. Aquí se comparte casi todo. Vale, pues de aquí salgo y veo lo siguiente. A ver qué puede ser. Esto ya lo he visto yo antes, pero además tengo la noticia. De estos perfumes nada. Pasamos a la Kenzo Papi. Vale. El Soren, sigo en directo mientras tenga batería. Qué bonito. Esto no sé lo que es. A ver, un segundo. ¿Esto qué es? Nada, de esto vamos a pasar por lo menos de momento. Voy a cerrar lo de Sculpture. Y nos vamos a meter con otro temica. Bueno, os leo primero, a ver qué es lo que hay por aquí. Sculpture 100 mililitros 17. Bueno, pues ahora tienes la versión concentré a 150 euros. Que hace Coti además y que cuando venga a las tiendas pues entiendo que estará un poco más barata de 150 pavos. A pesar de ser concentración Eau de Parfum concentré. Madre mía, qué frío hace hoy en Manresa. Bueno, pues aquí también, la verdad que no sé la temperatura a la que estamos ahora mismo. Esta tarde teníamos 15 grados, la verdad que se llevaban bien, pero hace fresco, hace fresco. Además se ha pasado todo el día entre nublado y chisporroteando, pero no era un llover de llover, era un chisporroteo pequeño, un chirimiri, pero luego se cortaba. O sea, chirimiri cortarse, pero 5 minutos no, por lo menos ha pasado una hora entre chirimiri y chirimiri, pero bueno, que se ha pasado el tiempo así. Ahora mismo no sé cómo estará el tema, pero por ahí andábamos. A ver, pichurrines, mis pichurrinas bonicas. A ver. ¿Qué hay por aquí? Venga, vamos a seguir con el siguiente tema. Ay, madre mía. Es que hoy es un día que quien no esté viendo esto pues se lo va a perder. Bueno, no, que lo vean diferido. Pedazo de directo nada más que con las noticias que hay. Veamos. Sephora, la empresa de Louis Vuitton de supermercados de la belleza, reordena su cúpula en Asia tras el revés sufrido en China. Es decir, no están vendiendo un guan. Nada. Acordaros de que estuvieron haciendo despidos en las tiendas y de hecho además cerraron tiendas de Sephora. Es que una cosa vino con lo otro. Bueno, pues ahora resulta que además van a renovar la cúpula porque claro, pues, tienen que ponerse a buscar culpables. Cuando
los primeros culpables son ellos por el tipo de área de negocio que tienen en muchas de las tiendas. Las tiendas del Corte Inglés de Sephora, yo la verdad es que las veo siempre vacías. Eso para empezar. Puedo ver a una o dos que están haciendo la gilipollas gastándose la pasta ahí, porque dices, pero ¿por qué no te vas a otra tienda que te vas a ahorrar un dineral? A no ser que estés comprando los productos estrella de Sephora, que son el Fenty y 4 más. Y los Sol de Janeiro, que están en ellos, por lo menos aquí en España. El caso es que no han sabido conectar con el público chino y les está costando la pastuqui a la abuelita malvada, a Arnaud le está costando la pasta, ¿eh? Entonces, cambio de directiva dentro de Sephora para Asia. Ya sabéis que además hace unos meses, es que realmente fue hace unos meses cuando pusieron a los que han echado ahora, y esto pasó hace unos meses, se los quitaron de encima hace unos meses. Bueno, pues ahora echan a los que entraron unos meses atrás, porque no dan con la clave del público chino, porque además las marcas que tienen no conectan con el público. Pero es que eso no pasa aquí tampoco. Ellos tienen además una serie de marcas, China ya sabemos lo que es, pero tienen unas marcas que ellos entienden que son muy tops y que no están en sus tiendas, con lo cual no captan la atención del público chino. Esto es un problema. Aquí en España por lo menos es diferente. En España el problema que tiene es que lejos de lo que ellos tienen, que tienen el control, pues las marcas de Kat Von D, Fenty, el Sol de Janeiro, que los tienen. Hablo de aquí de España y tienen alguna más. El resto las tienes fuera. Entonces no te vas a poner a comprar algo que te va a costar una pasta dentro de una tienda Sephora de Louis Vuitton, pudiendo irte al Druni de enfrente o al del 100 metros o 50 y te lo compras allí, pero vamos, es que ni a mitad de precio. Claro, es que la gente no está loca. Bueno, hay gente que está muy loca porque para ir a un Sephora del Corte Inglés a gastarse la pasta, a comprar perfumes además, hace falta estar como muy loco, ¿vale? Como muy loco. Y yo esto lo he visto, ¿eh? Entonces, claro, aquí en China tienen el problema gordísimo de que se están comiendo los mocos hasta el punto de cierre de tiendas, despido de gente. Y no solamente cerrar la tienda, sino directamente es, aquí no entra nadie, vamos a quedarnos con el personal mínimo, porque es que aquí no entra nadie a comprar. Tarde o temprano al final esa tienda se va a la calle. O sea, es que... Y además es lo que están comentando aquí en el artículo. La fuente es Bloomberg. El año pasado se recortaron cientos de empleos en oficinas y tiendas solo unos meses después de nombrar al ejecutivo de Nike Incorporated, Asia Ding Xia, para dirigir su negocio en la Gran China. Bueno, pues ya no va a dirigir nada porque no ha puesto patitas en la calle. Y el problema es ese, o a lo que aducen, el problema básico es ese, que las firmas que realmente están dentro de esas tiendas no están llamando al público. Entiendo que aparte del público son los precios, ¿eh? Ojito, cuidado, porque es que para comprar dentro de una tienda de Sephora tienes que ir a por los productos estrella y olvídate de lo demás, porque es que no, te compras nada, de Naino no nada. Imposible, ¿eh? Imposible. Os recuerdo que se puede dar al like a las tarjeticas de los superchats que ha dado la gente bondadosa del canal. Por lo menos tener ahí el detalle. Os leo. Entiendo que también son mucho de usar sus propios productos. No sé qué tal serán las marcas originales de cosmética china. Chris, es que la cosmética china es muy particular y no tiene nada que ver con la europea. Ahí estamos. A ver, el público chino también evidentemente estará buscando sus Fenty, pues son productos muy top, son buenísimos. Las bases de maquillaje de las paletas de Kat Von D, todo esto que funcionan. Es que funcionan. Pero lejos de eso, cuando se vayan a mirar otras cosas, no van a conectar. Y es el problema que están teniendo, que no conectan. Es que no conectan con el público. Pero es que entras a una tienda de esas y dices, ¿pero qué me compro yo aquí? Porque no están en su rollo el tener que comprar esos productos. Y por eso están chocando. Ahora,
echarle la culpa a la ejecutiva del no tiene sentido tampoco. O sea, vamos a ver, si ellos hacen lo que les dicen, ¿para qué te pones a cortar cabezas, tío? O sea, si es como a Sabato de Sarno con Gucci. Sabato se lo han quitado. A mí era un tío que me caía de puta madre. Me gustaba mucho lo que estaba haciendo y yo lo entendía. A la perfección lo entendía. Pero ha sido un chico disciplinado, ha sido un chico bueno, ha hecho lo que Don Paquito le dijo, François le dijo, y él ha hecho lo que François le dijo. Seamos sobrios, recuperemos la elegancia de Gucci de toda la vida, y él hizo lo propio. Como no se vendía, a pesar de estar 3 temporadas, 3 campañas, si mal no recuerdo, se lo ha quitado de en medio, ¿vale? Se lo quitó de en medio. Pero es que tú no tienes por qué quitar la cabeza. Si son buenos chicos y hacen lo que tú dices, el culpable eres tú. No lo son los otros. Los otros están haciendo caso a lo que tú quieres, a lo que tú pretendes. Si no se consigue el objetivo, la culpa no es mía, es tuya. Yo estoy siguiendo tus directrices. Tú estás en mi desfile, bueno, es tu desfile, que tú eres el dueño, y estás aplaudiéndome, tío, cabrón. Cabronazo, me estás aplaudiendo mi trabajo y luego me pones de puta calle, a la puta calle. Tío, escúchame. Eres un sinvergüenza. Claro, es un hombre encantador con ojos de serpiente. Entonces, pues bueno, así les va, ¿eh? Así les va. Os leo. Yo las veces que he estado en Japón, la gente apenas usa perfume o de toilettes u olor alguno. Eso sí, el olor de las calles a sopa de miso emborracha. Sí, pero una cosa es Japón, la cultura japonesa y tal, y otra cosa es China, que no tienen nada que ver, ¿eh? No tienen nada que ver, son culturas completamente distintas, absolutamente nada que ver. Aparte tú, un chino y un japonés no se pueden ni ver, ¿eh? ¿Por qué será? Ya te lo digo yo. Ay, ¿por qué será? Oh, porque los japoneses nos invadieron, ¿eh? En fin. Chris, pero sus bases de maquillaje son mucho más cubrientes y las otras y no les das lo que usan y encima todo carísimo. Muy caro. Es caro, pero en plan modo salvaje. De todas formas, quien entra a esas tiendas se lo puede permitir. No vamos a ser ahora aquí más papistas que el Papa. Quien entra a una tienda de Sephora se puede permitir comprar en Sephora. Normalmente un chino de a pie, un pobrecito matado como yo, no va a entrar a un Sephora. Porque sabe lo que tiene. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vas a perder tu tiempo entrando a un Sephora? No pierdes el tiempo entrando a un Sephora. Ahí entran los millonetis, la gente que tiene pasta, la gente de bien con pasta. ¿Me entendéis? De bien con pasta, ¿eh? De bien con pasta, que son todos unos cabrones hijos de puta, la gran mayoría. Con perdón para los millonarios, que hay gente también que profesa mucho amor y es muy respetuosa y muy buena. Pero no, estos son todos unos cabrones. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? ¡Viva Trump! En fin. Esto, que... me voy por los cerros de Úbeda al final. Verás tú, me pongo a hablar de política y todo. No, ya lo hemos hecho. Os recuerdo que una cosa, Os recuerdo una cosa súper importante. Los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita para cada vez que publique algo también es gratis. Y si luego os hacéis con la alquimia del perfume mi libro, pues estaré profundísimamente agradecido a todas las personicas que tengan mi libro. Maravilloso y fantástico, de venta en el Corte Inglés, en la Casa del Libro y por todos lados, ¿eh? Y en América también se vende, de norte a sur y de este a oeste, hay que pedirlo. América global, ¿eh? Se vende allá hasta incluso en un lugar perdido, en la Concagua. Me lo estoy inventando, queda claro. Señores míos, señoras mías, que sigo con el directo. Esto era para luego hacer el corte. Si tengo que empezar a sacar clips como un loco, pues por lo menos tener el corte ya hecho. Aunque debería hacerlo luego cuando esté terminando el vídeo, porque si no luego no lo voy a encontrar. Pero sí, a 1:30 lo encuentro, porque es justo 1:30 cuando he puesto a marcar el directo. Vamos a seguir con más noticias, pero voy a refrescar. Es que lo que queda es muy heavy, lo estaba dejando así como para el final. Porque se viene fuerte, se viene fuerte. Chris, sí, pero los ricos son ricos por algo, no se dejan engañar y suelen ser un poco del puño cerrado. Sí, ya, bueno, ya, espérate que ahí voy.
Mirar. El tema de todo esto es que no son tontos. Se han dejado ya tomar el pelo por las grandes firmas mucho tiempo. Y como ya se dijo hace unos meses, los millonarios chinos o la gente pudiente china está hasta las narices. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Han salido corriendo de las grandes firmas y se han ido con sus firmas. Porque también hay grandes firmas de reconocido prestigio chino, que nosotros no conocemos, pero ellos sí. Pero ellos sí. Y las han recuperado. Ese es el punto. Que han dicho, hasta luego Mari Carmen, Louis Vuitton, me voy con Chan Champing, que hace bolsos de 30.000 euros también, y me lo gasto en alguien que sé que no me está tomando el pelo como tú. Y ese es el punto. Que están hasta las narices de que les hayan tomado el pelo. Y han migrado. Se han ido de sus firmas a otras nacionales de reconocido prestigio por ellos. Ahí es donde está el tema. No está en otro sitio. Ese es el punto. Y además ya lo dije hace en no sé cuántas directos, en no sé cuántos directos lo estuve comentando. Ojito, cuidado, porque esto es que están hasta las narices. Y efectivamente estaban hasta las narices. Estaban hartos ya de tener que estar pagando auténticos pastizales por nada. Y tomaduras de pelo por parte de todas las firmas, no se escapa ninguna. No se escapa ni Hermès. Y mira que Hermès da siempre balances positivos en Asia. Pero las tomaduras de pelo al final pasan factura. Y dicen, hasta luego, ahí te quedas, me voy con otro. Y se van con otro y se fidelizan con otras firmas. Y es lo que hay. Y ya está. Qué envidia. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, venga, vamos a entrar en el temita. El temita es el siguiente. Ojo, cuidado. Kering sigue jugando a hundirse. ¿A qué está persiguiendo Kering? Kering, que son los dueños de Gucci, de Alexander McQueen, de Balenciaga y de otras tantas. Bottega Veneta y de otras tantas, ¿vale? ¿En qué narices está pensando? Bueno, pues resulta que ha metido como director artístico creativo de Gucci a Demna. ¿Quién es Demna? Pues era ni más ni menos, ahora ya no, porque ahora ya forma parte de Gucci, el diseñador artístico creativo de Balenciaga. ¿Qué me estás contando, Pedrín? Bueno, pues la primerísima reacción que ha tenido el mercado con Kering tras anunciar que este señor iba a formar parte de Gucci como director artístico creativo ha sido que los inversores han salido corriendo y el valor de las acciones de Kering cayeron un 30%, han caído un 13% en las operaciones matinales de París, que luego se recuperaron un pelín hasta llegar al 12.7. No, siguieron perdiendo, estuvieron en el 13, llegaron al 13 y luego estuvieron en el 12.7. O sea, en total cayeron un 12.7% tras anunciar que el Demna va a ser el nuevo director artístico creativo de Gucci, empresa que sustenta en la mitad de la proporción, en el 50%, todo un grupo. Señor al cual los inversores y la gente del mundo de la moda no ve con buenos ojos por culpa, aparte de la porquería de diseños que hace, porque son una porquería, no sabemos cómo están las ventas tampoco dentro de Balenciaga, pero supongo que será una mierda, pues resulta que cogen, lo meten ahí y la gente sale corriendo.
vuelvo a repetir, porque no lo he dicho, me quedaba a medias. Este señor fue el encargado de utilizar infantes con cosas y simbología sadomaso, con simbología de... Esto no sé cómo decirlo. Explotación, vamos a decir algo que explota, ¿vale? Voy a decirlo así. En la publicidad, ositos sadomaso con infantes que no tiene ningún sentido, y todo esto ha sido este señor, el Demna este. Y la gente se ha echado las manos a la cabeza. O sea, tanto rollo de que el François quería que la firma fuese sobria, recuperase elegancia. Ahora, ¿qué vamos a tener? Dios mío de mi vida. Con este tipo, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué va a ser lo siguiente dentro de Gucci? ¿Es que quieren arruinarse? ¿O van a tener el Demna este va a tener a la Salma Hayek encima supervisándole los diseños para decirle, nene, esto no, para recortarlo, para ir pegándole el recorte, diciéndole, nene, por aquí no vayas, nene, por aquí no vayas, nene, por aquí no vayas? Porque entonces puedo garantizar que ya Kering se va a la mierda entera. O sea, yo no sé si es que François está dispuesto a... Me parece muy bien que promocione a otros diseñadores de unas firmas a otro, pero que se lo tengan realmente ganado. Pero es que este tío, Balenciaga, que le ha dado campañas de publicidad, Balenciaga es ahora mismo la firma más conocida a nivel mundial como firma, pero es por la publicidad que ha hecho, pero no realmente por los diseños de ropa para ponértela ahí. ¿A dónde vas tú con un Balenciaga de hoy en día a vestirte por la calle? Si es nada más que ropa para esperpentos. Porque es que cuando he visto sobre todo algún rollo de Instagram de gente que sale con el micro, ¡ay, ¿de qué llevas puesto? Y dice, pues llevo un Balenciaga de no sé qué, una no sé cuánto, y no sé quién, te dirás la ropa que lleva puesta y dice, pero si tú eres un engendro de la humanidad, ¿dónde vas tú así vestido, hijo mío, por la calle? Me daría vergüenza salir disfrazado. Pues iba disfrazado y mucha gente, bueno, siempre mucha gente que igual se era el mismo, pero le ponían, le hacían un morphing y le cambiaban la cara y era el mismo tío cambiándose la ropa. Pero a lo que está llegando Kering con Gucci, o sea, esto ya es, y además porque sé que este tío no está capacitado para llevar la firma. Ahora me equivocaré, ojalá lo que estoy diciendo, me equivocaré y este señor hará unos diseños súper contenidos, llenos de elegancia, pues no sé, al más puro estilo Armani. Al más puro estilo Armani nos vamos a ver los diseños del Demna este, porque otra cosa yo no entiendo. ¿O qué vamos a hacer ahora? Tenemos Alexander McQueen, que es un esperpento ya de ropa. Balenciaga, que es un esperpento de ropa, que además a Balenciaga tiene que ir otra diseñadora. Y Gucci, que ahora mismo que vamos a tener 3 líneas iguales de esperpénticas las 3, ya. Es que vamos a tener en Kering, lo único que sabe hacer es eso. Kering lo único que produce son esperpentos, ¿no? Menos ropa que sea ponible, todo esperpéntico. No, Orgaz, es que los diseños que sacan son solamente para las pasarelas, pero no son para vender. No, lo que sacan se vende. Todo lo que sale a la pasarela se vende. Es para ser vendido, no es para pasarela. Eso solamente pasa con la alta costura, que eso es lo que hay y ese es el que te llevas. No hay más modelos que eso. Pero con un prêt-à-porter, cuando alguien lanza una campaña de prêt-à-porter, todo lo que sale es para ser vendido. Todo. ¿Y qué vamos a tener? 3 líneas iguales dentro de Kering, con ese rollo siniestro satánico. Sadomaso, porque esa es otra. Perdóname, Sarah Barton, por lo que estoy diciendo, porque a ti te quito fuera. Fuera, Sara, tú no estás dentro de todo esto. Pero es que Alexander McQueen ahora mismo está en esas también. Es que hemos visto estos últimos desfiles, bueno, este último desfile sí que no lo he visto, pero lo anterior que vi fue corsetería y lencería femenina dentro de la pasarela, como si la gente fuese a salir en medias y en bragas a la calle. O sea, y te quedas diciendo, Alexander McQueen, Dios mío de mi vida, se ha quedado para esto ya.
¿Qué me estás contando? Pues normal que nada más anunciarlo las acciones te hayan pegado un pelotazo para abajo. Que dentro de nada van a vender otra vez de nuevo, van a vender deuda, ¿eh? Otra vez de nuevo, dentro de nada. Este año tienen que vender deuda, seguro. Me juego el cuello. Este 2025, los de Kering van a vender deuda. Y este 2025... puedo garantizar que no la van a vender exactamente igual que antes, porque le han bajado las previsiones. Ya no son tipo triple A ni triple no sé, ya no. Ya no lo son. Así que la deuda que vayan a vender y que sus inversores les compren, porque primero lo hacen cerrado para los inversores, que son los que les van a comprar, no van a comprar una deuda ya tan limpia como la que compraron hace pues el año pasado y el anterior. No la van a comprar. Kering se va a la mierda. Bueno, François y Salma no. Pero lo que es el grupo familiar, como siga así, yo no sé en qué narices está pensando, ¿eh? No sé en qué están pensando. ¿Cómo se les ocurre meter a este tipejo que ha hecho las campañas publicitarias que ha hecho? Porque ya no es por la ropa, porque la ropa es una mierda, pero así con mayúsculas. Una mierda. Pero meter en las campañas publicitarias todo lo que hizo, que te ponías a sacar periódicos ampliados en esa campaña de infantes, ampliabas lo que había encima de la mesa con libros y flipabas de lo que había ahí encima. Puesto a conciencia, porque todo eso está súper estudiado. Aquí no se iba un artículo encima de una mesa con un periódico sin saber que alguien iba a meter una ampliación para saber qué era lo que había ahí puesto. Que esa campaña además fue retirada. Y eso, el artífice, fue este tipejo. ¿Quién va a comprarse un Gucci de este tío? Quien no conozca su recorrido, a lo mejor sí. Pero yo me niego a comprar un Gucci hecho por este tipejo, habiendo hecho lo que hizo, que obligó a la firma a quitarla. Pero claro, ya estaba el trabajo hecho. La gente ya estaba hablando de Balenciaga. Anda que si Balenciaga levantara la cabeza, sacaba la cizaña y se liaba allí a cortar cabezas. Porque esto no tiene nombre lo que están haciendo con la firma. Será una firma muy conocida. Muy, muy conocida. Balenciaga será la firma más conocida del universo. Pero os puedo garantizar que menudo truño que han hecho con la firma. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero eso no les duele a nadie. Eso no les duele a nadie. A ninguno. A ninguno. Yo no sé. Vamos a ver cuál es el movimiento. Vamos a ver qué hace. Vamos a tener un poco de paciencia. Vamos a pensar en positivo. Y vamos a ver si realmente esa cabeza loca pues decide estar o está más asentada de lo que realmente pueda parecer. Y hace cosas acordes a una firma que creo que se merece lo mejor. Solamente ya por historia y por recorrido. Si no, pues mirar, escuchadme lo que os digo, en manos de franchutes han caído. A mí me puede caer muy bien François, pero Henri Pinot me puede caer de puta madre, pero no deja de ser un franchute. Y mirar lo que está haciendo con todas sus firmas. Creo que están siendo dirigidas de una forma absolutamente penosa. La gran mayoría de ellas. Porque las otras realmente tampoco tienen una incidencia brutal sobre el mercado. Pero la que es que estar hablando de un Gucci que sustenta el 50% de toda una multinacional, eso no es moco de pavo, ¿eh? Estos tienen los pies de barro. Los pies de barro. Los pies de barro. Entonces, pues bueno. Veamos qué nos depara el futuro, qué nos depara el destino. Y tengamos paciencia y buenos alimentos. Vamos a esperar. Pero yo después del recorrido que lleva este señor en Balenciaga, yo
no estoy dispuesto a gastarme un céntimo en nada de Gucci. No tengo donde caerme muerto, no voy a comprar nada, esto también está claro, pero es que ya hasta incluso la perfumería creo que pasaría factura. Si tengo que comprar algún Gucci, es que ni loco. Es que ni loco. Sabiendo que es de hornada de este señor, ni loco. Lo que pasa que, bueno, también digo una cosa. Como están con Coty, al menos hasta el 2028 están amarrados con Coty. Luego se irán con Creed. Es decir, se irán con Kerim Boté a la división de Balenciaga, de Alexander McQueen, Bottega Veneta, bla, 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 bla. Y entonces recuperarán la firma y se lo llevarán allí a las fábricas de Creed, que es donde están haciendo toda esta perfumería. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Es cuestión de tiempo. Pero creo que están zumbándose la empresa entera. Yo no sé qué parte, qué interés puede haber, qué habrá pasado ahí para que Salma Hayek y el marido François-Henri Pinault haya decidido coger al Demna este y pasarlo a Gucci, porque es que yo no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué quieren ver? ¿Zapatos de Gucci hechos un asco, arrugados, asquerosos como campaña publicitaria? Porque esto va a ser así, ¿eh? O sea, esto es el ejemplo que ya hizo con Balenciaga. Pues aquí vamos a ver algo todavía más retorcido. Vamos a ver algo más retorcido dentro de Gucci. Vamos a ver más retorcido dentro de Gucci, algo más retorcido. Vamos a ver plataformas de 5 metros imitando los zapatos de New Rock, que ya lo hemos visto dentro de Balenciaga, en la presentación que hicieron en China. Zapatos copiando, pero copiando descaradamente los New Rock. O sea, ¿vamos a ver eso? ¡Oh, qué original! Pues, qué buen gusto. Desastre total. Como diría, ¿cómo es esta? Miranda Priestley. Chris dice, viendo lo que hizo en Balenciaga, es imposible que haga otras cosas. Yo no lo veo capacitado para hacer otras cosas. Yo creo que van a querer ahora mismo marcarse un Balenciaga. Entiendo que lo que quieren es marcarse un Balenciaga a costa de publicidad retorcida y luego pues retirar la publicidad y además ni pedir disculpas tan siquiera por lo que hicieron, que no las pidieron, retiraron la campaña publicitaria, pero claro, ya sabían que el impacto ya lo tuvieron, como tuvieron el impacto les daba igual. Ahora yo no sé eso, efectivamente, mirad, la cosa está muy clara, o sea, impacto cero en cuanto a las ventas, mediático todo, pero en cuanto a ventas, si Kering está con la soga al cuello. Si Kering está con la soga al cuello, no venden una mierda. O sea, encima, ¿quieres vender menos? ¿Es que quieres vender menos? Sí, Sábado de Sarno necesitaba tiempo. Fue un buen chico, hizo su trabajo, pero necesitaba tiempo. Alessandro Michele se cargó Gucci. Es que nos hemos olvidado. Porque además las nuevas generaciones quizás no vivieron eso, de lo que hizo el señor Tom Ford para Gucci. Tom Ford levantó Gucci más todavía de lo que ya estaba en aquella época. La encumbró. Tom Ford encumbró Gucci. Y después llegó la loca de la Michele, que tuvo un rebufo durante unos años y luego efectivamente con lo que estaba haciendo de payasetes circenses, Wox, se cargó la firma. Y es lo que tarde o temprano va a pasar con Valentino. Yo no sé cómo van las ventas de Valentino, pero con Valentino está haciendo una asquerosidad. Que es cuestión de tiempo también. Otro que caerá tarde o temprano. Yo, te pones a hacer reflexiones y sobre todo ves, leche, toma nota de cómo estaba con Tom Ford. ¿Qué hizo Tom Ford? Tira de archivo. Vete a Tom Ford. Mira qué es lo que hizo Tom Ford por la firma. Lo adaptas a los tiempos que corren, modernizas lo que ya hizo Tom Ford y para adelante. Y ya está. Ni más ni menos. Tal cual. Pero, equidicua. Ahí tenemos la patata gorda. Que
será cuestión de tiempo y además se van a poner a funcionar, si mal no creo, creo que va a sacar esto, la nueva colección, este señor la va a sacar para verano. O sea, no, para verano no. A ver, dame un segundo, porque me parece que viene en la editorial, pero no tengo muy claro cuándo. A ver si lo puedo leer. De Sarno, tacatá, a ver cuándo saca esta colección, la próxima colección, cuándo la va a sacar. Aquí hacen un repaso de su rollo con Ikea y sus mierdas. Vale, esto... A ver, estaba por aquí, porque lo he leído por aquí. No está claro si la huella de la marca... En septiembre. En septiembre. En septiembre es cuando, en principio, se supone que saldrá la primera colección del Demna este en Gucci. A ver si hay algún tipo de fecha más. Estoy con la fuente Reuters. Dice, no está claro si su huella en la marca ya será evidente en el desfile de Gucci de Milán en septiembre o si tendremos que esperar hasta el 2026, según están diciendo unos analistas de Jefferies. Pues nada, yo no sé los analistas de Jefferies si se equivocan o no. En principio sería para septiembre y si no ya saltaríamos a el 2026. A mí me parece demasiado tiempo. Me parece un tiempo excesivo y creo que lo van a poner a funcionar ya para que esté la colección de este señor en septiembre ya pegando fuerte. Porque no entiendo que sea de otra manera, ¿eh? Ignacio, muy buenas noches, guapetón. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con Orgaz. ¿Qué pasa, pichote? Lluvia y frío en Barcelona todo el día. ¡Oh, qué gusto! Que me gusta a mí el invierno. Lo siento, yo soy muy de invierno. Lo siento, soy de invierno. El verano y los calores algo un agobio. No. Hombre, los veranos y las primaveras con frío me gustan. Con calores, no. No. Yo las humedades y el calor lo llevo fatal. Dice Soren, dice que parece que tengo un poltergeist en casa. No paran de encenderse y apagarse las luces. Parece que no. Pues no sé si tienes los cazafantasmas. Llámalos y que te los quiten. La época de Exile for the Gucci de las manos de Tom Ford, a su vez, le sirvió a él para lanzarse. Lo que me sorprende es que a nivel de perfumería Gucci se limite a la línea Guilty y se cargue fragancias como Gucci Homme 2, la Envy. No lo entiendo. Sí lo entiendo. Mira, vamos a ver. La cosa está muy clara. La licencia, no sé en qué condiciones se quedó la licencia Coty. Es que ahí es donde tenemos el punto. No sé en qué condiciones se las ha quedado. No sé si lo que hizo fue pagarle una millonada al señor Kering para quedarse con Gucci durante hasta el año 2028, que es cuando pierden la licencia, y no reportarle ningún tipo de ingreso de las ventas de sus perfumes. Simplemente ellos conservan la marca. Claro, es que no sabemos la licencia que está firmada ahí. Entonces, puede haber sido esto. Se puede haber producido pues varias opciones, pero hay dos plausibles, que es que se hayan quedado con el nombre hasta el 2028, les hayan pagado un pastizal a los de Kering por tener el nombre de Gucci, encargarse de la perfumería hasta el 2028, donde renovar la licencia or not, que va a ser que no, esto ya lo digo, va a ser que no, se van a ir con Kering Beauté. Vamos, es que está claro que están deseando irse con Kering Beauté. Por lo menos François-Henri Pinault está deseando que Gucci se vaya para su empresa. Y por otro lado, puede ser que con las ventas de los nuevos perfumes un porcentaje se vaya a las arcas de Kering. Que esto es lo mismo que pasa con L'Oréal y Prada. L'Oréal tiene la licencia de Prada
y a Prada le pasa un porcentaje de las ventas en los beneficios, que además tienen que cubrir ese porcentaje porque si no los de Prada se mosquean y les quitan la licencia, que es lo que le pasó a Puig. Puig, según Prada, no cumplió con su parte del contrato de licencias y por eso se la retiraron. Y se fueron con L'Oréal. L'Oréal, como no cumpla, se lo cogen, se lo quitan y se irán con el otro de la moto, vete a saber con quién. Y aquí no sabemos lo que ha pasado. No sabemos si ha sido que yo me la quedo hasta el 2028 pero te atizo un pastizal. Y vamos a ver cómo nos vamos moviendo. Por otro lado, como sabemos también que Kering hizo lo propio con Yves Saint Laurent, con L'Oréal, es decir, le pagaron, si mal no recuerdo, cifra aproximada, 1 millón. No, 1.000 millones. 1.000 millones de eurazos en la época que lo compraron, pagaron por el nombre de Yves Saint Laurent para la perfumería, se quedaron con el nombre de Yves Saint Laurent para la perfumería y beauty, pacto de no agresión evidentemente, y les vendió la parte de belleza, que es lo peor que podía haber hecho el François-Henri Pinault, que yo no sé en lo que estaba pensando, venderles el nombre comercial para el beauty a L'Oréal por esa cifra de 1.000 millones de euros. Ahora, si quieres recuperarlo, pues va a tener que pagar 2.000, 3.000 o vete a saber cuánto más. Pero eso está hecho, está consumado. Así que, y es por tiempo ilimitado. Es que el tema de esto es que si Kering quiere recuperar Yves Saint Laurent, va a tener que soltar un pastizal brutal. Porque esos 1.000 millones de euros fueron pagados por tiempo ilimitado. Coty no tiene eso. Coty supongo y entiendo que tendrá la típica licencia con renovación a años. Y se le acaba precisamente dentro de nada. En el 2028 se acaba. Estoy deseando que llegue el 2028. Lo que pasa es que yo ya no sé si voy a estar aquí. Pero vamos, claro, no lo sé. El 2028 todavía falta un poco, pero está cerca. Está a nada. Estamos en el 2025. No falta nada. 3 años pasan volando. Pero igual no estoy. No estoy porque me he muerto, básicamente. Porque yo quiero seguir aquí, comunicando. El tema está ahí, ¿eh? Y vamos a ver cómo se andan esta gente. Pero es que sepas que es por eso, que no es por otra cosa, ¿eh? Y no vas a tener las decisiones. Es que las decisiones son por parte de Coty. Pues son por parte de Coty, además lo dejó muy claro. Porque hubo el CEO, que ya no sé si lo han cambiado o no lo han cambiado, pero entiendo que el CEO de Coty estuvo hablando y dijo que no era en absoluto negociable la licencia de Gucci hasta que llegase el día de vencimiento en el 2028. Eso lo he leído yo aquí en noticias, así de corrillo, palabras textuales del CEO. No es negociable, la licencia de Gucci no es negociable. Pero con la boca bien llena. Así que François-Henri Pinault se tiene que tocar los huevos y esperarse a que llegue el año 2028 porque está amarradito por contrato. Si quiere romper el contrato, pues tendrá que soltar pasta. Pero el problema es que el otro ha dicho que no. Y mientras tanto, se hace lo que el señor CEO de Coty dice que se tiene que hacer con Gucci, que para eso pagó por quedarse con la licencia. Y entiendo que también le pasarán, efectivamente, como hace cualquier otra empresa, un porcentaje de beneficios estipulado según contrato de ventas a la empresa matriz. Y ya está. Y mientras tanto, están mangoneando el nombre de Gucci, los perfumes de Gucci y todo esto. No esperéis que salga en Buy, no esperéis que salga nada, porque no va a salir. No lo esperéis. No lo esperéis. No lo esperéis. Muchísimas gracias, Ignacio, por lo que me has mandado, Bonico. Te voy a comer a beso cuando te vea. Entonces, ese es el tema. Y el tema no es menor. No es baladí. Narmer, que dice: Miranda Priestley no va a saber qué poner en su revista de moda. Claro que no, lo voy a saber yo. Van a contratar a mí en Runway. ¿Te imaginas? No existe, pero bueno. O sí, ya existe no existe ninguna publicación que se llame así. Al menos no existía en aquella época. Aquello fue una invención.
Ay, que se me ha ido a mí. Ahora se me ha ido a mí aquí la conexión. Un segundo porque retomo. No se me ha ido la conexión, estoy conectado, pero el YouTube se me ha ido. Vale. ¿Qué perfumes de diseñador produce L'Oréal en la actualidad? Saludos. Pues es que tiene una cartera muy grande. Métete en su propia página web porque además alguna vez que otra me he metido yo y la he estado referenciando, pero son un montonazo de firmas, exagerado, y es que no me da la existencia. Pues desde Mugler, Azzaro, Cacharel, Prada, Valentino. Otra cosa, unas las tienen propiedad y otras son licencias. No sé, es una barbaridad lo que tienen, o sea, es una absoluta locura. Zadig Voltaire la tienen ellos también, o sea, es una locura. Métete en su página web y ahí donde pone brands, le pinchas y te sale la lista completa de todo lo que tienen, que es una barbaridad. Es la empresa más grande de cosmética a nivel internacional, al menos presuntamente. Que siempre luego hay alguien que te levanta que te levanta y te quita del sitio, pero de momento la que sigue facturando número 1 es L'Oréal a nivel mundial. Pues Kevin se va a quedar sin un duro porque la porquería de fragancias que tiene Gucci a día de hoy, pues es que tiene lo que tiene. Y luego además, la pena que tengo, también tengo que decirlo, no he probado ninguna del Alquimista, pero es que tampoco tengo interés. Es que es algo que no me llama nada. O sea, mirar que he podido decir, venga, me voy a comprar un Alquimista a ver qué tal. No me llama nada. O sea, veo que las botellas son muy chulas, el rollo botica, así en plan antiguo, todo farmacia. Qué guay que están muy bonitas, pero es que no... Digo, con el rollo cuando empezaron que solamente se vendían en 2 sitios. Se vendían se vendían en 2 cortes ingleses aquí en España y lo podías comprar online. Pero voy a comprar un perfume que vale un pastizal sin saber cómo huele, yo no estoy loco, por Dios, por la Virgen, no me da la gana. O sea, es que me niego por completo a tener que hacer semejante inversión. Me la juego a una. Tío, no, sácame un Discovery Set y por lo menos podré... En aquella época ni Discovery Set ni nada. Yo no sé si ahora habrán sacado Discovery, pero antes no había Discovery. Voy a tener que... Mira, había uno, me acuerdo, en el Corte Inglés de Puerto Banús tenían venta del Alquimista, que cuando salieron, que además estaba en aquel entonces, yo ya tenía el canal más que abierto, estaba ya con el rabo pelado de estar haciendo vídeos y directos y de todo. Y en el Corte Inglés, en un Corte Inglés de Madrid, que no sé ni cuál era. O sea, fijaros, solamente 2 puntos de venta físicos. No sé si estaría en algún otro sitio, pero vamos a poner 3. 3 puntos físicos de compra y luego online. Pero que estamos locos, no me voy a gastar 600 euros que me parece que costaban al principio. Era una barbaridad lo que costaban al principio, carísimos. Luego han ido bajando, que también hay por lo menos he visto a 300 euros, 400, creo, si la mente no me falla, que me suele fallar, porque ya con la edad me falla. Venga, hombre, por Dios, que yo no estoy loco, por favor, ¿qué es esto? En fin, una locura. Dice tal y como... no seas tan catastrofista, Narmer. No se puede ser tan catastrofista. Europa va como va y ya está. Y punto. Los listos han sido los británicos. Siempre son los listos los británicos. Son los que han sabido salir corriendo. Y el problema que tiene España es que es ultra mega dependiente de las ayuditas que va dando Europa. Es que somos dependientes de todo. Es que es un asco. Este país es una mierda. No es autosuficiente. Y estamos nada más que pendientes de las ayuditas. Si fuésemos autosuficientes, si tuviésemos un buen tejido empresarial, como Dios manda, aprovechando los recursos, materias primas que nos da este maravilloso país, pues otro gallo nos cantaría. Pero no, es más fácil tener que estar comprando, siempre nos ha pasado esto, estar comprándolo todo fuera, dependiendo de todo fuera, y todo fuera, todo por H por B, todo de fuera, pero al final aquí no generando un tejido empresarial. Y el tejido empresarial que se genera se va a la mierda por todos estos gobiernos que siempre hemos tenido. Todos. Me estoy calentando de más. Está saliendo el Donald Trump que llevo en mi interior. Esto no puede ser. No nos haría falta estar con la puñetera Europa. España es Europa, porque España pertenece al continente europeo. Claro. Geográficamente está claro. Pero estructuralmente
no me da la gana de que España esté dependiendo cada 2 por 3 de algo que se llama, de un ente que se llama Europa. Y que se está cargando por completo la ganadería, la pescadería, bueno, sí, todo lo que es pescadería, todo el sector del pescado, la pesca, que se esté cargando la industria global, que se haya cargado la minería, que se le haya cargado absolutamente todo, que no podamos hacer ni un agujero en el suelo para coger tierras. Ay, que no podamos hacer nada porque Europa está en lo que está. Y es que aquí no se levante cabeza. Y estemos siempre que estar ahí tirando de la teta de Francia, de Alemania y de los países que intentan siempre subyugar a España. Es que nos falta también tener un poco de conciencia de lo que representa España a estos europeos de mierda. España no tendría que estar con Europa. Pero para eso se tendría que dar el factor de ser autosuficientes y tener tejido industrial. Pero no lo tenemos. Con lo cual, ¿qué? Pues toca lo que toca. Estar ahí pidiendo limosnitas y mandando pues proyectos para que a ver si los aprueban y te mandan 200 millones, 300, 400. ¿A costa de qué? Pues menos ganadería, menos pesca, menos industria, menos de todo. Menos de todo. ¿Vale? Menos de todo. Y eso es lo que nos pasa. Que somos hiper mega dependientes de estos desgraciados. Ni más ni menos. Pero vamos, que yo no creo ni que Europa como tal no se irá a la mierda, porque esto no se va a ir a la mierda, pero bien podría irse y yo estaría encantado de que se fuera a la mierda, porque esto no hay por dónde cogerlo. Es que no hay por dónde cogerlo. Así nos va. A ver dónde estoy, que no sé por dónde me he quedado, ¿eh? Me pongo a soltar yo mi rollo político aquí y no sé dónde estoy. Que no sé dónde estoy leyendo cosas de Ron y tal, pero que no sé ni por dónde voy con el Ron. Gucci Rush, que me ponía burrote. Ay, hijo mío. No te digo yo lo que me pone burrote. ¿Todo el mundo lo sabe? No, no lo sabe. Esto sí que no lo sabe nadie, lo sabes tú y yo. No, que él es heterosexual. O además le eché una bronca también, cosas personales. Vaya con la pasta que cuestan, da rabia no poder usarlos todos. Estos los perfumes, supongo y entiendo. A mí me incineran con ellos, ya te digo yo, si a mí me van a quemar. No, a mí no me van a incinerar. Yo creo que lo suyo sería que cuando vayan al almacén y vean todo lo que hay, lo vendan en el Wallapop y por lo menos le saquen algo de dinero, porque yo no se lo voy a sacar y a mí ya me va a dar igual lo que hagan. Hombre, habría que ser inteligente y decir, hombre, lo dejo por escrito, esto no lo regaléis, ponerlo en el Wallapop porque sea €1, y bueno, €1 no, pero yo que sé, 15 euros cada perfume, yo que sé, y tirando a lo barato, pues sin tener ni idea, pues pon 15, 20 euros y los vas vendiendo, y muchos de ellos en vintage ya, o sea que tengo de vintage ya que productos que han salido relativamente hace poco y que están descatalogados. Es que es muy heavy, o sea, hay productos que me pongo a mirar y digo, si esto ya no se fabrica, Dios mío de mi vida, esto yo que sé, un producto de no sé qué, de Ácharo, de Jean Paul Gaultier, y está aquí la caja, la botella, y digo, madre mía, pues esto es una reliquia de hace 2 años y medio, ya no está, ya no se hace. Y pues mira, que lo cojan, que lo vendan y ya está. Y si lo ponen a buen precio y algo sacan, pues que lo saquen. Pero yo no quiero a mí que me van a incinerar, porque a mí me van a quemar. Si Dios quiere no pasa nada. O igual cojo un avión y ya me muero incinerado del todo, porque eso pega un estallido o hace el avión caer en pica en Barrena y todos esturreados ahí como si fuese un picadillo, una albóndiga chafachurra por el suelo, ¿no? Pues lo mismo tiene. Qué gore, ¿no? Uy, estoy entrando en bucle gore. En fin, claro, me estoy acordando de Balenciaga y sus diseños con el Demna pues ya para que quiero más. ¿Quién va a invertir aquí según está esto? Algún tonto caerá para hacer inversiones. Siempre cae algún tonto, siempre. Descuidar que siempre cae algún tonto. Parece que no quieren que prospere la industria propia para que pasemos por el aro. Claro, si es que eso es de lo que se trata. Esto es... se trata de eso, no se trata de otra cosa, ¿eh? Pero es que, a ver, esto lo estamos viendo ahora desde el punto de vista del presente, pero es que lo que estoy diciendo ha ocurrido toda la vida, o casi toda la vida.
Desde que está configurado como Estado, etcétera, etcétera, los reyes católicos y todo el rollo, acordaros que los reyes católicos, los préstamos, los bancarios se los pedían a los bancos judíos. Toda esa dependencia siempre ha estado. Cuando España ha necesitado armamento a lo largo de la historia, lo ha comprado siempre fuera porque aquí dentro no había industria. Había pasta, porque había mucha pasta. España, siglos atrás, tenía pasta. La época de cuando ya estaba todo ya más asentado, evidentemente, dentro de lo que es el gobierno español, entre comillas, reyes católicos en adelante, más para Carlos I, toda Alemania y toda esta cosa, Felipe II, en lugar de generar industria, ganadería, lo que fuera o fuese, me da exactamente igual, siempre la tendencia ha sido a comprarlo todo fuera. Todo fuera, a pesar de que Europa fuera mitad nuestra. Pero, claro, al final siempre todo fuera, pero es por la mentalidad esta que ya tenemos aquí. Está aquí en la genética. Vamos a golpe de billetes y compramos lo que haga falta donde haga falta, porque da igual, porque no tenemos el dinero, lo cogemos y lo compramos. En lugar de decir, no, vamos a preocuparnos de poder producir minerales, tener aquí los minerales para poder procesarlos, yo qué sé. Y esto no está en la mentalidad española. En la mentalidad española está el soltar el taco e irte a otro sitio para que te cojan y que te vendan la cosa. Pero tú sueltas el taco y te lo producen en otro sitio, en lugar de ser tú el que produces. Pero es que luego da igual, porque con las mismas llegas tú, quieres montar tu industria, tu empresa o lo que sea, y con las mismas llega papá Estado y te dice ¡zasca, impuestos! ¡Zasca, impuestos! Y tú, me voy a Andorra. Me voy ahí a la Conchimbamba y dan por saco. Claro, si es que al final pasa esto. Y es lo que hay. Morirse de asco. Y ya está. Pero es que esto está en nuestra genética y está desde hace ya siglos. Esta forma de pensar baratera es lo que hay. Y ahora estamos en la zona de pensar de dame millones que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Venga, dame millones que tengo que hacer esto y lo otro. Y con lo mismo los otros te apastillan y te dicen tienes que hacer esto y llegar a esto y esto, porque si no, no te doy el dinero. Y entonces nosotros aquí así, ya así. Nos tienen cogido de los huevos. Nunca jamás deberíamos de haber estado dentro de la Unión Europea. Nunca. Lo que pasa es que la peseta tenía un valor de mierda y pues pasa lo que pasa. Bueno, y preparándolos para los levis de 300 euros. Perfumes de RL a precios de nicho. Ojito. Lo hemos dicho antes. Hombre, 300 pavos no lo sé. La verdad es que llevo mucho tiempo que no compro Levi's, he comprado siempre el Lee y no me han salido mal de precio porque siempre los he comprado en una página web que me salían bien de precio, haber pagado 80 pavos por los Lee, porque son los pantalones que mejor me sientan. Pero escúchame, que si tengo que comprar otras marcas, compro otras marcas, que no tengo ningún problema. Y además últimamente estoy utilizando pantalón italiano, o sea, bueno, pantalón italiano tejano. Entonces me he dejado las Américas, la verdad que me he dejado los Levi's y tal. No sé lo que costarán. Los Lee los he comprado siempre a unos 80 euros. Así que ahora pues los pagaría a 100, 120 euros seguramente. No los voy a comprar. Tengo otras marcas. De todas formas, también estoy muy contento con los pantalones que está sacando últimamente H&M. Está sacando unos pantalones vaqueros bastante chulos. Están bien. No se rompen, aguantan muy bien. El tejido se ve contundente y no se ve unos pantalones de mierda. Pero ojo, cuidado, que yo lo tengo claro, que como por lo menos para mí, unos Lee que me duran la vida, o sea, es que eso se quedan ahí impertérritos. Eso sí, se van decolorando, pero lo que es el tejido está espectacular. Pero es lo que hay, Y 120 a ver, 501, 120 pues ahora te van a costar 140. 140 pavos. 140 o 145, va dependiendo, no es el 20, es que no sé si va a poner el 20 o el 25% de arancel, no sé lo que le imputarán, pero de todas formas, como ahora la Junjin esta ha dicho que va a poner un 200%, pues ahora el otro ha dicho que pondrá un 400, esto es una tontería, yo es lo que digo, creo que está todo pactado para que entremos en pánico y nos den por saco al final y empecemos a gastar, ay, hay que comprar ya, porque van a subir, mañana por cierto tengo que comprar café, que no me queda. Así que mañana a comprar, el Orgaz tiene que comprar café, porque la verdad que el frigorífico está bien. No hay que comprar nada, pero tengo que comprar café. Mick dice, estas uniones de países para lo único que sirvió es para que un solo país se lo lleve todo. Uno o dos, básicamente. Uno o dos. Pero somos unos ineptos. Aquí siempre se han hecho las cosas muy mal.
Muy mal, muy mal, muy mal. Históricamente hablando, ¿eh? Yo no... Hay muchas cosas que nunca he entendido de España y las seguiré sin entender y me moriré sin entenderlas. Pero la gente que ha tenido el poder y el dinero que a golpe de talonario tenga que ir a comprar fuera, es que no lo entiendo, teniendo minería, teniendo todo. Y ahora que tenemos... Y en España hay tierras raras, ¿eh? Si es que lo peor de todo es que hay tierras raras, pero con las leyes estas que van sacando de que no se puede hacer ni un agujero, ni pasar ni un rastrillo por la tierra, pues entonces estamos jodidos. Y seguiremos jodidos mucho tiempo. Y seguiremos siendo dependientes. Y además es que interesa que España sea dependiente. Y así nos va. Dice Narmer, dice que esas cosas para cubrir el cipote han subido una barbaridad. No sé, yo no las uso. No uso de eso. A pelo. Todo a pelo ahí. Venga, ala, a pelo. Venga, ala. Riesgo. La vida en riesgo. No. No, cuidado, no. En fin, bueno, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ay, tengo aquí un mensaje. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Según él dice... A ver, espera. Michele confesó, dice, yo era el detonante y no lo entendía, haciendo alusión a una contribución decisiva en el crecimiento de Gucci de 3 a 10 mil millones de dólares. Esto no es cierto. Esto no es cierto. La persona que encumbró realmente a Gucci fue Tom Ford, no Michele. Michele bebió las mieles y se aprovechó del boom que dejó Tom Ford para surgir él. Y luego, igual que surgió, se fue a la mierda. O sea, es que está claro, es que teóricamente está ahí. Y las cifras lo demuestran. Él aprovechó el rebufo de Tom Ford. No fue el detonante absolutamente de nada. Es el rebufo. La gente de coches y de motos sabe lo que es el rebufo. Es el rebufo. No fue otra cosa. El detonante fue Tom Ford. Le guste a la Michele o no le guste. Y punto. Y ya está. Es que, como pero es que no es así. Es que, claro, este va de diva por la vida y yo hoy fui el detonante. Tú no detonaste nada. No detonaste nada, imbécil. No detonaste nada. Quien detonó fue Tom Ford. Tú llegaste y te lo encontraste hecho, con tus mariconadas. Eso es lo que hiciste. Y tus payasadas de ropa. Y ahora vas a cargarte Valentino. Y si no, al tiempo. Porque las cifras de Valentino quiero que mi amigo Rashid las haga públicas. Porque yo quiero saber si Rashid está ganando dinero con Valentino o no. Y hasta incluso Kering. Porque Kering tiene un porcentaje pequeño de Valentino. Ese es el 15%. Que además poco a poco se supone que debe de ir comprándole a Rashid. Porque está estipulado por contrato. Y esto también lo estuvimos hablando en un directo. Así que más te vale que hagas muy bien tu trabajo de detonante en Valentino, que os vais a comer una mierda porque la gente está hasta las narices del Michele, y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Que parecen todos que van vestidos como espíritus por la calle. En fin, dice Jackman, dice, no detonó ni la mascleta. Es que no. Hola Germán, buenas noches. Es que no, que va a detonar este tipo. ¿Qué va a detonar este tipo? Es que se piensa que la gente... Es que ¿olvidamos? No olvidamos. Este tío no le llega ni a la suela del zapato a Tom Ford. Pasa que Tom Ford es multimillonario, está a sus cosas, va haciendo sus peliculicas y tal, que las hace muy bien, y pasa de complicarse la vida para nada. Por cierto, se lleva fatal con el nuevo director artístico creativo de su propia firma. Bueno, de su ex antigua firma, por lo menos de su nombre. Se lleva fatal. Pero fatal. Me parece que además no fue a uno de sus desfiles, ¿eh? Creo que no ha estado en uno de sus desfiles porque el otro hizo un comentario y Tom Ford dijo: tu puta madre va a ir a tu desfile para apoyarte ahí. Aunque sí que lo he visto ahora en otro desfile que no sé si sería el de Tom Ford
o en ceña o en tal. Pero creo que hay ahí un rollo, tienen ahí un comadreo, ahí se viene fuerte, ¿eh? Tienen un rollo los dos. Lo que pasa es que Tom Ford pasa mucho, pero en el sentido de que creo que además no ha estado en la presentación de desfile de él. Creo que se llevan fatal. Creo que se llevan fatal, fatal, fatal. O sea, no se soportan por las declaraciones que ha hecho este último tío que ha entrado para llevar la firma con Hermenegildo Ceña. Porque además es un tío que se pone a hacer los diseños y creo que los hace acostado en la cama sin moverse. O sea, se pone a diseñar según parece, según dice, o de lo que se jacta, que para diseñar ni se menea. Que es un muy gandul, dice él, que es muy perezoso y que él diseña en la cama. Yo fui a ver la colección de Gucci de Viena y mi marido no salía de su asombro ni queriendo te podías comprar nada. Eso, bueno, sí, de Gucci con Sabato de Sarno, ¿no? Entiendo. Es que Sabato lo que hizo fue mucha parte de arriba, muy bonita, muy, muy chula, mucha camisa, mucho tal, pero luego, sin embargo, no sé si te acordarás de que sacó mucho pantalón corto. Creo que es la colección a la que se está refiriendo. Sacó tantísimo pantalón corto, todo tan short, que dices, ¿cómo me lo pongo? Y luego los zapatos, Chris, eran con plataforma. Todos los zapatos clásicos de Gucci, iba a decir Salvatore Ferragamo, no, de Gucci, que también tienen tela, se están hundiendo. Los zapatos que sacaba para Gucci, todos con esa plataforma y tal, Sabato de Sarno ahí también se equivocó. No debió de haber hecho eso porque además es que eran horribles. Pero sacó muchísima parte cortita. Todo era como muy corto, muy corto, muy corto. Y no era muy ponible, la verdad. Pero a mí hubieron muchas cosas que sí que me gustaban, ¿eh? Yo no he visto la colección ni muchísimo menos a la tope. Pero lo que vi son la presentación de todo lo que hizo. Y dije, bueno, vale, mola. En fin, no, la de Michele. Bueno, la de Michele, hoy Michele. Pero vamos a ver, ¿cómo puede salir? Presenté aquí, yo no sé si estabas en aquel momento, fue lo último que saqué en las noticias. Fue la colección de Michele que prelanzó para Valentino, que era lo mismo que hacía para Gucci, los mismos esperpentos, con ropa payasística circense. Pero decías, ¿pero esto qué sentido tiene aquí? Es que no tiene ningún sentido. Era seguir lo que ya hacía en Gucci. No estaba haciendo absoluta... Y no hace nada nuevo. Si Gucci no vendía, ¿cómo va a vender ahora en Valentino? Es que lo que está haciendo en Valentino es que no es ponible. Yo no lo entiendo. Por eso digo que me gustaría saber si Rashid saca el dueño, el CEO, el gran dueño de Valentino, que saque las... Lo que pasa es que, claro, es una empresa privada, no sé yo si habrá inversión, no hay una inversión ninguna, más allá de la inversión, no sé si es turco, o no sé muy bien de dónde viene, no me acuerdo, es que la verdad es que no me acuerdo. Pero vamos, que ahí la inversión, pero era todo catarí, etcétera, etcétera, pero que ahí no creo que hagan públicas las cuentas, entiendo. Pero que no sé yo hasta qué punto Rashid va a estar soportando la Michele ahí dando por culo. Bastante que está aguantando de una forma estoica, porque sabe que además está teniendo las ventas que no se podía haber imaginado a Olivier Rousteing dentro de Balmain. Porque Olivier está on fire con Balmain, el tío está haciéndolo muy bien, venden que te cagas. Pero es que la Michele yo no sé ni cómo irá. Es que la Michele no sé ni lo que irá con las ventas, ¿eh? Pero es que eso es algo... Es que vas vestido con encajes y puntillas en la cabeza y con cosas que dices, Dios mío de mi vida, pero ¿quién se pone eso? ¿Dónde te vas a poner eso? Hoy llevo un Valentino de la Michele. Por el amor de Dios, es que no puede ser. Ay, en fin. Señores míos, señoras mías, que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y ya, bueno, atendiendo, evidentemente he adelantado el día de la transmisión del directo porque ya sabéis que por las noticias en sí, tanto no solamente por la de Versace, sino por la de Gucci, aquí había que dejar las cosas claras, dejar las bases, de que el Orgaz ya lo dijo, lo vaticiné.
Y lo de Gucci, pues es que ha salido noticia, no sé si fue de noticia de ayer también, no sé cuándo ha sido la noticia, pero merecía la pena ser comentada. A mí la verdad es que lo que me interesa es el mundo Versace, Donatella, Capri Holdings, que eso es lo que me pone a tope, porque es que no estoy dando puntadas sin hilo. Ahora luego, para que no se cierre la negociación, pero los pasos ya están dados para que la casa esté preparadita para cuando llegue Prada. Faltaría saber qué es lo que va a pasar con Jimmy Choo, pero entiendo que entrará también en la saca del pastizal que se van a gastar en comprar ambas dos empresas. Pero bueno, vamos a ver qué tal se anda. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, y ahora sí voy a decirlo de nuevo. Os recuerdo que los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que los dice peca, publicación, ahí van a estar y van a hacer ting y van a pitar. Y luego ya sabéis también que si os queréis hacer miembros del canal Patreon y dar super thanks, perfecto, eso ya entra por vuestra cuenta, yo siempre agradecido. Y también recordar que está La Alquimia del Perfume, mi libro, disponible en todos lados, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en el Amazon, y pues podéis comprarlo también en las Américas, de norte a sur, de este a oeste. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí, siempre agradecido. Próximo directo, a ver, voy a mirarlo, el miércoles, más o menos. Va a depender también muy mucho de la actualidad. La actualidad marca, si surge algo que no puede esperar, tengo que estar ahí, es lo que hay, no me queda otra, y a darlo todo. Señores míos, señoras mías, siempre agradecido. Auf Wiedersehen.